La Vox Populi aconseja: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y es que postergar es un mal hábito que te impide alcanzar objetivos. Aquí, en Diálogos en Confianza, nuestros especialistas nos dirán qué consecuencias nos trae posponer y nos ofrecerán herramientas para librarte de este mal hábito. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Bueno, hoy me parece un tema muy interesante porque vamos a hablar acerca de esta palabra, que es una palabra que suena muy complicada, que es procrastinar o procrastinar, con R, ¿verdad? Con R. Procrastinar. Y esto significa que dejamos para el último minuto todas las cosas que tenemos que hacer. He de decirle que este programa me sienta de maravilla porque yo soy una gran procrastinadora. Digo yo, para defender mi punto de vista, que quienes somos así, pues luego somos más eficientes porque entonces con esa adrenalina haces todo rápido en el último minuto antes de que lo tengas que entregar, antes de que lo tengas que hacer. Pero la verdad es que en el fondo sabemos que no es lo correcto. Habrá gente a la que le funciona muy bien así, pero lo normal, digamos, es tener disciplina, es como ir programando las cosas cuando las tienes que hacer y no dejar para el final las cosas, porque puede ser que no estemos dando el 100% si lo estamos dejando en el último minuto. En fin, hoy por eso tenemos aquí a nuestros especialistas invitados para que platiquen con nosotros acerca de si es bueno o es malo esto de procrastinar, si funciona o no funciona, y si no funciona, ¿qué podemos hacer para dejar ese mal hábito y ser un poco más ordenados y disciplinados en la vida? Así que quédese con nosotros. Óscar Virués, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás, mi querida Marisa? Me da mucho gusto saludar a todas las personas que se conectan también a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. De hecho, la dirección para seguir el programa en vivo a través de internet es www.canal11.mx/diálogos. El número telefónico es el 5166-4000. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11 de Diálogos en Confianza. Por supuesto, también a quienes nos pueden seguir a través de la señal internacional. Y fíjate, hay un primer tuit de Rafael Pacheco que dice: no lo pueden pasar para las 11 mejor. Me parece muy oportuno. Exactamente. Oye, y voy a presentarles de una vez a nuestros invitados y especialistas esta mañana. Está con nosotros Víctor Villalón. Él es psicoterapeuta gestalt, especialista en desarrollo humano, docente del Centro de Estudios de Posgrado del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt y además es especialista en adolescentes, adultos y adicciones. Hola, bienvenido, Víctor. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días. Está con nosotros también Pilar Montes de Oca. Ella es lingüista y además es editora y directora general de la revista Algarabía, una revista sensacional. Sí. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Pilar, vamos a dar mi punto de vista sobre la palabra procrastinar y claro, las palabras postergar y todas las que tienen que ver con eso. Y a ver si tú también eres así o no. Aquí te contaré. Lo vamos a averiguar. Y está también esta mañana Liora Stavchansky, ella es psicoanalista lacaniana y también me da muchísimo Marisa, gusto que ahora te haya tocado el miércoles aquí conmigo. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué les parece si para empezar este programa vamos a ver el siguiente sondeo? Fuimos a la calle y les preguntamos a las personas que qué han postergado en su vida. Veamos. Los planes de seguir estudiando realmente sí fueron postergados precisamente por mi papel como mamá, ¿no? Entonces, pues obviamente por atender el hogar y atender a los niños y todo esto se van quedando atrás y ya no, uno no lo retoma y dice quizá mañana, quizá mañana, quizá mañana y se va la vida. Pues un viaje este año. Una maestría, el estudiar una maestría, ¿no? Cuando dije voy a dejar de estudiar para trabajar, sacar dinero y después me voy a volver a poner a estudiar, algo que nunca hice. Pues en un momento era decirle a la gente que quiero, que los amo. La atención hacia mí misma. No fue algo voluntario, las situaciones me fueron
empujando a otras cosas que en su momento yo consideré muy importantes y que tenía que hacer, que no podía evadir. Y ahora me doy cuenta que yo me fui quedando en la orilla. Pero es algo que ahora que ya soy mayor, estoy recuperando. Pues qué interesante, porque por un lado se habla de postergación y se posterga pues la carrera, los estudios, los trabajos, hay muchas cosas que se pueden dejar para después. Yo cuando decía de la palabra me está muy difícil. Es una palabra, aparte no lo usamos en español, no, ¿verdad? Es una palabra que en inglés se usa mucho, procrastinate, Ajá. y viene del latín procrastinare, pero no es una palabra utilizada en español. No. O sea, Postergar viene siendo lo mismo. Postergar o dejar para luego. Ok. Claro. Dejar para luego sería la Al ratito. Al ratito. Y hay una palabra además que nos identifica muchísimo los mexicanos, que es el ahorita. Ajá. Ah, sí, claro. ¿No? Porque ahorita puede dejar un lapso de tiempo totalmente indefinido, ¿no? Sí. Entonces un amigo mío cuenta que siempre estaba con un extranjero y de repente le dijo, oye, vamos al súper. El mexicano le dijo ahorita. Y el otro se puso la chamarra y cuando le dijo que no vamos a ir al súper, el colombiano, el mexicano le dijo, te dije ahorita, no ahorititita. ¿No? Esos somos. Y el ahorita puede llegar a ser, es muy largo, de muy contestar largo. un niño, ¿no? Sí. Claro. Haz la tarea ahorita. Y el ahorita es Mucho. Sí, Muchísimo claro, tiempo. tienes toda la razón, pero Sí, sí, es sí. totalmente cultural, digamos, en nosotros. Procrastinar, como tal, que viene de procrastinare, del latín, que quiere decir pro hacia adelante, y crastinare quiere decir elucubrar, pues no. O sea, es el lucubrar hacia adelante. Hacia adelante, esa palabra jamás la usamos. Sí, En sí. inglés sí, procrastinate, muchísimo. Pero fíjate que ahorita que veíamos el sondeo, por ejemplo, hubo un señor que dijo una cosa que me llamó mucho la atención, porque hay algo que sí no se puede postergar. Todo lo demás ahorita aquí lo discutimos, pero lo que no puedes postergar es decirle a la gente que la quieres, ¿no? Pero sí hay un montón de personas que lo hacen. Que lo hacen. postergan, ¿no? No Bueno, puedes, pero eso- ocurre más de lo que nos imaginamos, como decíamos. Habría que diferenciar, ya lo vamos a hablar, la diferencia entre procrastinar o posponer, que hay muchos momentos en donde es útil posponer porque no estoy listo, no está clara mi decisión en mi vida, porque tengo que dejar mi carrera para mantener a mis hijos, o una serie de circunstancias que ya explicaremos de fondo. Pero sí en nuestra cultura estamos muy familiarizados con mañana lo hago, yo trabajo mejor bajo presión, entrego mi tesis 2 días antes de que tenga mi examen profesional. Es como una tendencia cultural en México, como decías. No, tengo amigos europeos que dicen ahorita y ahora en México, quién sabe qué es, yo no entiendo. En Exacto. Europa, Es que el ahorita te llamo es ahorita. Es Es en que este además momento. tiene que ver Sí, con sí. un juego con el tiempo. A No ver. esta cuestión del ahorita, ¿no? O del ahoritita o el ahora. Es un juego con el tiempo que si algo no podemos hacer nada es con el tiempo. Es una cuestión humana que nos angustia. Y además nunca va a detenerse. Nunca. Entonces, este juego con el tiempo o esta posibilidad de tratar de modificar el tiempo, que es una ilusión, Sí. nos permite postergar, que a veces es asertivo, a veces no, pero en realidad es la única manera que tenemos de relacionarnos con el tiempo un poco, para atrás y para Fíjate adelante. que ¿no? quería poner en la mesa si también tenía que ver, porque postergar un trabajo, un estudio y tal, no, pero por ejemplo, postergar una actividad que tienes que hacer, ir a sacar tu credencial del INE, sacar tu licencia, cortarte el pelo, acabar de hacer un trabajo, acabar la tesis, ¿no? Resolver algo de tu casa, pintar una pared, que son cosas que vamos postergando más comúnmente y que yo creo que también tienen que ver con lo que decía Freud, de esta cosa de que me siento más seguro en la incomodidad a veces Que en la comodidad. que en la comodidad. Entonces, si tengo este gusanito de que lo voy a hacer pero no lo hago, quizás es porque también es una forma como de autoboicotearme, ¿no? En un momento dado. O era evasión. Felipito el de Mafalda es el ejemplo claro, ¿no? Nunca hacía la tarea y siempre estaba preocupado porque no había hecho la tarea, ¿no? Claro. Pero la idea era no hacerla también. Exactamente. Sí, ¿no? O sea, te da algo en qué preocuparte, ¿En qué pero preocuparte? no te ocupas de ello. Exactamente, ¿No? exactamente. Y no te ocupas y entonces lo dejas como un momento específico como para que después tengas
ese pretexto, ¿no? Sí. ¿No? Es que no. ¿Y estará la evasión detrás de todo esto también? O sea, Por supuesto, ya empezábamos como a mirar esto, como hay formas en donde puede haber una evitación a algo, a enfrentarme a que yo no me siento del todo apto para la tarea que voy a hacer, ya sea que me da miedo llenar la forma del pasaporte o de la visa, o tengo miedo escribir o hacer cosas cotidianas. Sí vamos posponiendo muchas cosas y hay que diferenciar qué cosas posponemos. Además, hoy hay muchísimos estímulos. Si nos detenemos un poco a observar, hay demasiadas cosas que han hecho que vayamos posponiendo muchísimas cosas porque tenemos un aparato en la mano que es un ordenador, sí. que además te da la posibilidad de tener muchísimos estímulos, los smartphones y todas estas formas de, sí, conectarnos con otros, pero también desconectarnos de otros. Y de las cosas que nos desconectan es de nuestras tareas y de nuestras cosas cotidianas. Digo, me voy a sentar a hacer mi trabajo. Sí, pero además hay una cosa que creo que es importante. Es la única manera postergar que podemos asegurarnos, entre comillas, que viene un futuro. No es decir, que el futuro va a llegar, ¿no? Que el futuro va a llegar, porque si no, entonces parecería como incierto. Sí. Entonces también hay una parte necesaria de postergar y a la vez de sentirnos en contradicción, esta parte. Es decir, en el momento en que el humano se siente presionado y asegurándose que viene un momento después, es el momento de empujar, ¿no? Que a veces es muy importante, ¿no? Claro. Digamos, a veces no, porque dejamos de hacer O sea, tareas. por supuesto es totalmente inconsciente esa parte, digamos, la de el futuro Es natural, va a llegar, sí, como que va a llegar y como que voy a asegurarme que viene un momento después, porque si no me angustio. Claro. Me angustia. Claro, me ¿no? angustia muchísimo pensar que ya no hay nada. Que no hay nada después, para adelante, ¿no? Claro. ¿no? Yo sabes que solía procrastinar la entrega de boletas y entonces justo Claro. cuando ya ibas llegando al colegio, ahí entregabas rápido. ¡Ay, se me olvidaba! Perdón. Sí, claro. Ya para claro, que o te filmaran afirmarlas, rápido. ¿no? Ya para que con te tu papá, o sea, Sí. con tu mamá. Pero eso más que procrastinar era ser bastante astuto, ¿no? En el asunto, ¿no? Pero fíjate, se puede convertir eso en una forma de enfrentar la vida, enfrentar tu realidad, que en este tiempo un poco nos reímos, Claro. pero quizá estarías teniendo temor de enfrentar que reprobaste materias y que tenías que lidiar con unos padres que te iban a reaccionar como reaccionamos los papás, pero evidentemente son formas que empiezan desde nuestra formación. Yo creo que tiene que ver con la cultura, como dices tú, de Claro. nuestra formación, pero también hay un carácter específico de Claro. las personas. Yo creo que también, no sé, ustedes saben más de eso, pero la educación del niño, cómo fue educado, ¿no? Sí, porque vamos mirando, ¿por qué pospongo llevar mi boleta? Porque evidentemente va a haber una reacción Porque del van a entorno regañar. Pues tiene y que el ver con entorno nosotros, y ¿no? con Con nosotros me va a dar un nosotros, principio sí. de realidad y este futuro al que yo me amenaza enfrentar, que es a mis padres poniéndome límites o vivir la consecuencia que seguramente iré sabiendo en la experiencia con mi vida cuando yo reconozco que no está padre que mi papá me diga no sales un mes porque reprobaste. Entonces sí vamos posponiendo por la reacción del entorno. Que es este entorno el que me va diciendo, vas bien, Víctor, y ahí voy generando lo que dices, la personalidad. O sea que le tememos, digamos, al rechazo y al castigo, porque serían las dos consecuencias, ¿no? O sea, me da miedo que me rechacen, entonces mejor lo dejo para después, ¿no? O me da miedo que me castiguen. También la angustia. Como La decía, angustia, o al la revés. angustia, ¿no? Mucha gente hace mejor las cosas cuando siente que el límite llega. Fíjate, así Porque el soy yo, límite, ma. pues sí, Sí, porque claro. el Así soy límite yo. nos pone de pronto una forma también creativa, ¿no? Cuando Sí. sientes que el tiempo es eterno, a veces no eres tan productivo. Sí. Que cuando lo sientes cerquita dices, y a veces, digamos, no es una cuestión que siempre es o negativa o positiva, ¿no? Más bien yo creo que depende de una situación y depende también de cómo es nuestro estilo también de relacionarnos con el mundo, ¿no? Oye, ¿y qué tanto te puedes identificar con otras personas así? Es que yo tenía de verdad un grupo en la universidad que todos actuábamos de la misma forma. Claro. Solamente hasta el final era cuando nos sentíamos motivados y trabajábamos además no solamente de forma individual, sino grupalmente muy bien. Y decíamos, es que no nos da, o sea, no sentimos como esta inyección de adrenalina Sí. que muchas veces fuerza un poco Sí, a la te creatividad impulsa. o no sé, pero todos nos Sí. sentíamos muy bien faltando. De hecho, pasábamos a veces el equipo una noche juntos, todos trabajando y de verdad nadie paraba, no dormíamos y al día siguiente entregábamos muy satisfechos, pero
siempre decíamos, ya la próxima hay que cambiarlo, y jamás lo hicimos en 4. Bueno, pero ahí por lo menos están hablando de que algo se hace. Sí. Hay una cosa que se llama, hay dos sustantivos, la negligencia y la desidia, que tienen que ver con postergar, claro. ser negligente y ser decidioso, y que es nunca llegar a hacer esas cosas. ¿Qué es ser negligente? ¿No? Negligente es, negligencia viene de negligentia del latín, que es negar, ¿no? La diligencia. Okay. Es decir, no hacer una diligencia. Sí. Diligente es una persona que hace muchas cosas. Sí. ¿Y la desidia? Entonces, y la desidia es muy parecida. Okay. No, la desidia es más como es más dubitativa. Okay. Soy decidioso porque digo, lo haré, no lo haré. No tomar decisiones. Claro. No tomar decisiones. Entonces me cuesta trabajo tomar la decisión. Pero tanto el negligente como el decidioso, que ya son características, sí es cierto, los mexicanos tendremos a dejar todo para el último, somos al ratito, lueguito, al ahoritita, etcétera, etcétera. El luego el es momentito. Diferente al luego. ¿Sí? ¿No? Porque cuando dices, oye, lo hice luego es que lo hiciste rápido, pero lo hice luego, o luego es, quién sabe cuánto va a pasar. Allá, lejos. Pero Claro. la negligencia y la desidia sí son características que yo creo que no son positivas en ningún momento. O sea, la gente negligente y decidiosa no logra nada. Lo que pasa es que no tomar decisiones, nos da mucho miedo equivocarnos. Generalmente queremos tomar la mejor decisión. Sí. Y sabemos que de todas formas nos vamos a equivocar en algo, pero lo queremos evitar. Entonces queremos empujar la decisión para tener la certeza de que no nos vamos a equivocar, que es una certeza que no llega, porque no existe. No existe. Pero en realidad es el miedo a equivocarte, ¿no? Sí. Queremos tener todos los elementos para Claro, porque decidir fíjate, bien. estás subrayando lo que es bien importante y quisiera tomar esto y subrayar algo también. También somos seres en relación, y cuando decías yo con mis amigos, una noche antes nos desvelábamos, también eso habla que pareciera que hay una habilidad. Si yo lo hago rápido y estudio poco y luego de último momento, eso me hace construir una imagen en el mundo de soy muy inteligente, soy muy hábil. Yo no estudio tanto, yo lo hago rápido, yo lo resuelvo. Es muy común ver a muchos adolescentes o a muchos jóvenes que resuelven sus tareas diciéndote, yo estudio una noche antes y saco 10. Saco 10. Y eso es una mentira. Si yo no preparo, y cuando digo de inteligencia emocional y de mejor aprendizaje, si yo me preparo para un examen, pasaré el examen. Vamos un corte rapidísimo, pero regresamos a que nos sigas platicando de esto. Ok, ¿sale? adelante. No se vaya, regresamos. Procrastinar es un problema de exceso de optimismo. Básicamente creemos que mañana tendremos más ganas para hacerlo. Anónimo. No sé por qué, pero no he podido dejar de fumar. Cuando comencé tenía 14 años y lo hacía supongo por imitación. Mi papá y mi mamá fumaban, así como un buen número de familiares y amigos. Quitar un cigarrillo a mi papá o a mi mamá no era difícil, es decir, había cigarrillos por doquier, nada me lo impedía. Con el paso del tiempo me di cuenta cómo mi condición física había disminuido y por primera vez me preocupé. Esto se presentó después otras veces y la idea debo dejar de fumar aparecía con frecuencia, pero lo aplazaba. Algunos de los múltiples pretextos eran, todavía estoy joven, aún no es tiempo, ya me siento mejor, solo se trató de un susto pasajero, el día que yo quiera lo dejo, seguramente cuando mis hijas crezcan me pedirán que lo deje. Esto último ya se convirtió en realidad, mi hija menor ya me lo pidió, pero ¿por qué no puedo dejar de fumar? ¿Por qué retraso una y otra vez la renuncia? A la fecha sigo posponiendo dejar de fumar, es más difícil de lo que imaginaba. Fíjate, usamos este testimonio un poco como porque, bueno, tiene que ver aquí con adicciones y con cosas que tú tratas, sí. Pero también es cierto que postergamos a veces decisiones que son vitales para la vida. Claro, ¿no? que va siendo importante como diferenciar. Exacto. ¿No? Como decía, yo veo un tema de salud, claro. Sé que es un problema. Pero es bastante común cómo han aumentado las adicciones, el uso de drogas, el uso del ordenador está haciendo a ratos. Nos reímos, pero está cada vez siendo más difícil la interacción. Pero esto, por ejemplo, ¿tendría que ver con postergación o más con un negligencia, problema? lo que decías, con negligencia y con otros factores, porque es algo muy complejo. Dijo una palabra muy interesante que es renuncia. Ajá. No, la palabra es renunciar. Y creo que sí tiene que ver un poco con postergar, pero la renuncia tiene que ver con ciertas decisiones radicales para poder vivir. Y tenemos que renunciar a muchas cosas en la vida. Ay, pero cómo cuesta y cómo duele. Cuesta mucho renunciar porque además quiere decir que ya nunca más... Sí. O sea, habla de tu edad, habla de ya que no hay esas posibilidades, del tiempo, ¿no? Del tiempo. Sí, habla de lo finito. De lo finito, ¿no? Entonces, o sea, esa renuncia que dice
Él dice, pues nunca más voy a poder volver a fumar. Es decir, ya se acabó esa etapa mía. Sí. No es como te dijeran, nunca más voy a comer camarones, ¿no? Es Por una ejemplo, pérdida. ¿no? Es una pérdida, es una pérdida. Oye, déjenme presentar, porque ya está con nosotros Valeria Villa. Después preséntala. Ella no, o sea, si la voy a presentar para el rato, al ratito, porque estamos hablando de postergar, mi querida Vale. Buenos días. Psicoterapeuta sistémica. Bienvenida, mi Muchas Vale. gracias. Muchas gracias por Buenos estar días. aquí. Perdón por la Postergaste tardanza. tu llegada. No, hombre, creí que era a las 9:30. Ya ves, ya Eso ya cambiamos. es estupidez. No procrastinación. Más que negligencia. Más que negligencia. Ok. Oye, el hecho a mí me gustaría así como dividir, ¿no? Porque una cosa es dejar de fumar y otra cosa es que sabes que tienes que hacer, no sé, que pintar o que aspirar y no lo hagas ¿no? Es diferente, ¿no? Sí. Estamos hablando de son categorías dos cosas totalmente distintas. diferentes, totalmente diferentes. Estoy de acuerdo con ello. Pero, ¿por qué dicen, a ver, Vale, por qué se dice que la postergación es como un hábito neurótico? O sea, ¿sí puede caer dentro de una patología la postergación? Bueno, se dice que es un hábito neurótico porque hay una disonancia interna que te indica que no estás haciendo lo que tienes que hacer. O sea, tú estás consciente de que no estás realizando lo que debes hacer. No es que no te des cuenta, te estás dando cuenta perfectamente, ¿no? Y lo eliges, y entonces ¿no? Eso te comienza a estresar, te comienza a hacer sentir mal, te puedes sentir culpable, puedes decir, chin, tengo esto pospuesto, he estado posponiendo esto ya urge, chin, ya faltan 3 días para entregar, etcétera. Yo creo que por eso se vuelve neurótico, ¿no? Porque la neurosis es estar haciendo una cosa cuando en realidad deberías estar haciendo otra. Hay una disonancia, no es una cosa armónica. Generalmente la gente se estresa mucho por posponer la realización de las cosas que son importantes. Dejar de fumar entra en la categoría de cambio de hábitos, pero procrastinar también es un cambio de hábitos que además, fíjate, hay un montón de teorías que nos engañan, porque nos dicen que en 21 días adquirimos un hábito nuevo o nos deshacemos de un hábito viejo, no? o en 30 o en 35, ¿no? Por ejemplo, las clínicas que son de 35 días de internamiento para dejar adicciones. La verdad es que no. La verdad es que hay un montón de estudios que a veces no pueden ser replicados y que más bien lo que yo diría es que cambiar es muy difícil. Sí. Y que cambiar y convertirte en la persona que tú te quieres convertir, que puede ser un señor que ya no fuma, te puede tomar toda la vida. Claro. Es que además la cuestión del postergar depende de cada persona en singular. Es decir, ¿cuáles son las razones por las cuales cada uno posterga? Es distinta, ¿no? Y es cierto, o sea, podemos postergar, incluso se dice que es algo de la neurosis, y se puede decir también que la gente muy obsesiva es la gente que posterga, es una característica también de la obsesión, digamos, o de la obsesividad. A ver, la gente obsesiva posterga. O sea, no es un trastorno, pero es una característica o un estilo, digamos, de poderte... ¿Por qué si es obsesivo? Por perfeccionistas, porque ¿no? empujas para no equivocarte. Sí, o sea, claro. generalmente como no queremos equivocarnos y no queremos tener errores, pues lo empujamos. Entonces, por eso esta cuestión repetitiva o de ciertos rituales o de ciertos pensamientos fijos, ciertos, es decir, todos tenemos, no estamos hablando de patologías para nada, ¿no? Nos hace empujar precisamente para no sentir esa angustia del equívoco o del error o del fracaso, que inevitablemente llega, ¿no? Pero Inevitablemente hay ciertos rasgos de la personalidad que sí se han estudiado y que están asociados a procrastinación. Uno es la impulsividad. O sea, la impulsividad que no te permite quedarte haciendo una cosa porque ya brincó otra que te pareció interesantísima. Sí. Y te distraes y te vas a hacer otra cosa, ¿no? Sí. Por ejemplo, no poder manejar emociones negativas, tener una dificultad para manejarlas y entonces decir, híjole, esto me está incomodando porque estoy aquí sentado y es sábado y mejor me voy y me salgo. O sea, no poder manejar como la incomodidad, ¿no? Son dos características que han estado asociadas altamente a procrastinación. Y otra cosa, ser demasiado racional también. Si tú te pones a pensar, dices, bueno, ¿yo por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué la vida es tan difícil? ¿Por qué yo tendría que renunciar a pasármela bien? Porque hacer las cosas a veces duele, ¿no? Pero o sea, ¿no crees que tiene que ver con una una relación con el poder y la autoridad también? Es ¿Por decir, qué? o sea, pregunto, es decir, porque también muchas veces el postergar tiene que ver con una forma de poder negociar con lo que se nos impone. En general, con lo que se nos impone en general. Entonces Yo estamos creo que postergas negociando. nada más cosas que te son Fuertes. molestas o
fastidiosas o enfadosas, como se Incómodas. dirían las abuelitas, Que te implican o una incómodas, responsabilidad. o que justamente dices, qué flojera. O sea, a mí, por ejemplo, no podría, o sea, yo podría, digo que no, yo soy cero procrastinadora y yo hago todas las cosas rapidísimo, pero yo digo que por obsesiva, pues, al revés, yo digo que yo soy obsesiva y hago las cosas. Claro. Pero, por ejemplo, lavar platos, ¿no? O digo, no, ni lo hago. O sea, ya olvídate si lo postergo, ya no lo hago. O sea, Punto. consigo a alguien que lo haga para Sí. que no llegue nunca eso a mí, ¿me entiendes? Porque es algo que me parece horrible. O sea, ¿no? que uno Hacer. puede ser procrastinador para ciertas cosas y para otras no. O Sí. sea, o de diferentes Claro, áreas de tu exactamente. vida. Oye, Claro. ahorita me acordé de una frase de mi hija que dice, no dejes para mañana lo que tu mamá puede hacer por ti hoy. Exacto, está Qué linda buenísimo. frase, pero ahí hablas de la... Es cierto, Sí. es Está cierto, muy bien. es totalmente cierto. Oye, mira qué buen comentario Claro. el que hay acá. Wendo Galcor nos dice, mi esposo es desesperante porque siempre dice, ahorita lo hago. Y muchas veces lo termino haciendo yo. Claro. Él me dice que eres muy desesperada o porque quieres siempre que te diga un día y una hora, como cuando vamos a salir. Lo bueno es que yo le propuse matrimonio y le dije cuándo y a qué hora sería la boda. De no haber sido así, seguiríamos esperando el ya mero nos casamos. Y al Claro. final- El ya merito Sí. es otro. Por Claro. supuesto. El ya Y merito me quedé- no va a llegar nunca. Claro. Sí. Y me quedé pensando en este primer sondeo donde el señor respondía Sí. que ante los sentimientos también entonces los posponía, posterga. ¿no? O lo postergaba. Esto, bueno, también se ha dado, no sé si nada más en el cine, por supuesto que en la vida real de personas, hombres o mujeres que se ven plantados en el altar, porque la otra persona pues postergó porque tenía miedo o porque en realidad en el fondo encontró, no quería comprometerse con esa persona, no lo sé. Pero aquí ella dice, pues si no ha sido por mí, entonces esto no llega. ¿Qué ganancias entonces tiene No, la la otra persona? ganancia de este señor, el señor procrastinador es muy vivo. Porque se lo va a hacer todo ella al final. Claro. Sabe que ella lo va a resolver. Porque nos vamos construyendo relación, pero fíjense, a mí me gustaría como diferenciar la complejidad de una enfermedad o una patología, como las adicciones. Sí, claro, ahí hay muchas cosas que pospones para tomar la decisión de necesito ayuda y voy a tomar en serio una transformación en mi vida, que eso es complejo. Sí. Es decir, nosotros vamos siendo construidos por los pensamientos y las ideas, eso me dan identidad. Yo era un estudiante que si estudiaba la noche antes lograba sacar 10. Ahí ya yo me construí, empiezo a tener ideas psicológicas que me visten como me viste ahora mismo la ropa. Fumar, relacionarme y vincularme con otros me va haciendo construirme en el mundo. Cuando alguien tiene un problema y entonces llega el momento de tomar decisiones y cambiar, es muy amenazante, pese al sufrimiento de su entorno y de sí mismo, cambiar y decir, ¿y ahora quién soy yo? Si yo me construí de esta forma destructiva, por doloroso que sea, es muy, muy importante diferenciar esto, que necesita un espacio para tomar esta decisión. ¿Cómo se toma eso? Cuando empezamos a ver consecuencias tan destructivas como no llegué a la boda, abandoné a mis hijos en su examen profesional, llegué de alguna manera Pero eso a es la vida tarde. Eso no es Es que procrastinar. quería diferenciar eso, Pili, porque sí. vas No, posponiendo tú y se va dices que haciendo no es una forma. procrastinar, Eso no Yo es. digo que no es procrastinar. ¿No? Pero, ¿Qué es eso? ¿Qué es, Pili? No, bueno, eso es abandonar, dejarlo a un lado, o sea, no enfrentar a un problema. O sea, como que va unos grados más allá de Más procrastinar. allá, ¿no? Ya. De procrastinar. O sea, yo vuelvo al punto de lo cultural, o sea, lo mexicano y lo cultural. El mismo Chava Flores tiene una canción que dice, mañana sí te pago, Ay, ¿no? La sí. última y nos vamos. Sí. ¿No? El Ese tipo de empujar cosas para de que allá. sí Claro. van a ir papá mañana, que es muy de la cultura mexicana y muy de dejar las cosas para quién sabe para cuándo, ¿no? Y por otro lado, yo me acuerdo que una vez llegué a alguna delegación y había un letrero que ya se veía viejo, yo que de 5 años, no agarre la cortina, está a punto de caerse, ¿no? Y llevaba yo que el letrero 10 años y la cortina a Está punto de perfecto. caerse 14. Claro. ¿No? Entonces, ahí hablo de una cultura, ¿no? Pero además hablo de individualmente qué ganancias, ustedes pueden saber más de eso, que yo no lo sé tanto, Claro. ¿no? Porque yo sé como de lingüística, de antropología, de qué, como decías tú, de qué ganancias. Ahora, una persona que no llega a una boda,
pues estamos hablando de otra cosa, no de que está postergando, es que lo está mandando al gorro. Ya no es lo valió, mismo poner ya una valió. relación en stand-by que en stand-by. Sí, claro, pero mira, quizá no, pero sí hay formas, porque no es una sola cosa. Pero es una experiencia que si yo sé que no me quiero casar, hay muchos factores, pero sí hubo un factor de haber pospuesto el enfrentarme a la incomodidad de no estoy listo. Sí hubo un algo que vamos a ver la forma. Si revisamos la forma, si yo te tengo que decir, Pilar, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, y lo voy posponiendo, voy acumulando una energía que me hace tener una sobrereacción ante una situación ya amenazante como es como la boleta. No enfrentar. La boleta. Como la no boleta. enfrentar. Así es, no presentarte el día de O tu sea boda. que empieza, digamos, por una postergación de algo, no decir. de una parte emocional o de una parte de algo interior, digamos, que después repercute en algo mucho más grave. Puede como ser ya es un abandono, ¿no? Que puede ser ya un abandono. Ahora, después entramos a eso, pero nada más quiero saber la palabra. ¿Cuál es lo contrario de procrastinar? ¿Qué sería? Bueno, ser eficiente, Ordenado, ser no, inmediato, ser eficiente, puede ser llevar a cabo, Ok. no ser eficaz. Llevar a cabo a tiempo. A tiempo. Porque Es el que- tiempo existe, ¿no? O sea, el tiempo no es intercambiable. O sea, la procrastinación parte de que el tiempo es intercambiable. Entonces da Sí. igual que sea hoy o que sea mañana. Sí. Y uno de los mantras para dejar de procrastinar es decir, hoy es el mejor momento para hacer las cosas. O sea, yo llegué tarde, pero yo creo que, o sea, lo que a la gente, digamos, la hace sufrir en términos de la procrastinación es posponer asuntos que tienen consecuencias para su vida, que tienen consecuencias para la persona que quiere ser, para su proyecto de vida, para su proyecto profesional. O sea, si no lavas los trastes, pues no pasa con que, yo qué sé, a los 3 días alguien los va a lavar o cosas así, ¿no? Yo estoy pensando más como en no acabar una tesis, no tomar decisiones que tienen consecuencias para tu vida futura. Como O sea, hay un por ejemplo en montón las de- relaciones de pareja, ¿no? Cuando hay personas que quieren terminar con su relación de pareja y lo postergan y lo Es postergan. que tiene que ver con el dolor también. Claro. Es decir, sí tiene que ver con el tiempo, con esto que decíamos al principio de una forma de relacionarte con el tiempo, no tanto en hacerlo luego, que es ahorita, o hacerlo después. Pero creo que tanto hacerlo de inmediato como empujarlo tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con la angustia y con el dolor. Muchas veces podemos postergar por dolor, no siempre por un mal hábito. Ahorita O que sea, dices eso, ya sé que postergo todo el tiempo por miedo al dolor. Ir al dentista, ¿no? Bueno, Eso es algo Bueno, que puede ser una. postergamos. Bueno, y también pero es puede ser algo que un dolor, postergamos un muy dolor de comúnmente. vida también. O sea, un dolor. O sea, esto también es dolor no, de vida. claro. Pero dolores que tienen que ver más con cuestiones afectivas o de relaciones con otros, donde empujamos por evitar el dolor. Todos Sí. queremos evitar el dolor, pero no siempre postergamos por la misma razón. No solamente es una característica de la personalidad, digamos, sí lo es, pero también puede ser por momentos circunstanciales de vida o con Gente ciertas que nunca- relaciones. igual que gente que nunca posterga, de repente Sí, posterga. por ciertas Oye, situaciones. Y una pregunta, ¿no habría también ahí, y te lo pregunto a ti, Laura, es un pensamiento como mágico de si yo lo postergo, igual desaparece Siempre este problema, pensamiento. ¿no? O Sí. sea, un poco la famosa Pensamiento frase, mágico. la famosa frase de la Biblia que dice, Dios mío, aparta de mí este cáliz, Sí. ¿no? O sea, Claro. ojalá no llegue a pasar. Siempre hay pensamiento mágico. ¿No? Y yo creo que ojalá no perdamos el pensamiento Yo tuve que mágico hacerme en alguna algún vez una momento. quimioterapia para quitarme una cosa y entonces desde que Claro. supe que tenía el mal hasta que me la hice pasaron 5 años. ¿Por qué? Porque sabía que iba a ser algo muy, muy pinche. Sí. Entonces decía yo, bueno, pues mientras, ¿no? Sí. Pero hay otra frase que dice, al mal paso, Darle. darle Que tiene presa. que ver con el Sí, tiempo. claro. Todo el tiempo Sí. estamos Es el negociando con tiempo. eso. Sí. Es el Pero tiempo. fíjate, yo diría algo así, es miedo a enfrentarte a lo que está pasando, porque yo creo que cuando posponemos o procrastinamos, sí está la preocupación. Sí sé que estoy atentando contra mi proyecto de vida, sí ¿Verdad sé que que estoy sí? dejando de hacer cosas que quiero hacer. Tienes, Sí, o tú no te tienes. Que engañas. quiero hacer, pero también hay cosas que habría que revisar, que procrastino, cosas que quizás no quiero hacer. Porque digo que las Por quiero eso no hacer es porque siempre acepto igual. tu amor, Leora, o porque acepto tu cariño, mamá, o porque acepto el cariño de mi pareja. Le digo, sí, quiero ser muy puntual. Y lo cierto es que quizá yo no quiero ir a ese evento. Y te digo que sí, y procrastino ir a comprarme mi traje, o pospongo. Pero hay que revisar la diferencia en que hay una característica en la procrastinación. Hay ansiedad, hay preocupación. hay angustia. Sé que estoy dejando de hacer cosas
que me digo que quiero hacer, y esas son las que tenemos que revisar a ratos en una terapia y a ratos en cosas que tienen que ver con hábitos o con personalidad. Ahorita seguimos platicando. Esto es importante, nos dice América Olague. Casi tengo 42 años y he postergado un embarazo. Soy soltera y ahora lo veo más difícil por la edad. Claro. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos en menos de lo que se den cuenta. Ahorita. Ahorita. Ahora. La postergación es el asesino natural de la actitud. William James, filósofo estadounidense. Estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza. Nos dice Montserrat Ábalos, los que procrastinan dicen, no dejes para mañana lo que puedes hacer el domingo a las 10 de la noche. Bueno, y a propósito de los fines de semana, quiero recordarles que Diálogos en Confianza ya tiene una nueva edición, se llama Diálogos Fin de Semana, y todos los sábados y domingos de 11 de la mañana a 12 tenemos este programa donde entre todos los conductores del programa, desde luego, se hace una mesa muy interesante. Y los temas para el sábado de este fin de semana es estilos de vida tóxicos. ¿Han escuchado hablar acerca de las personas tóxicas? Bueno, pues sobre eso hablaremos este sábado. Y el domingo, este es otro temazo también. Hablaremos de los pecados capitales. ¿Qué tan vigentes están en la sociedad? Bueno, pues de eso y más. Este sábado y domingo, recuerden, de 11 a 12 horas. Bueno, ahora continúo leyéndoles y compartiéndoles llamadas y comentarios. Manuel González nos dice, la palabra postergar viene de la raíz latina postea, que significa después. Señora Uribe, la palabra postergar no es vivir el aventón en el tiempo y en el espacio. Esa palabra viene del no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Decían en nuestro tiempo, la gente sin recursos económicos, que todo era a base de fregadazos, pero eso se puede cambiar con la lingüística. Señora Ramírez González, quiero compartir la siguiente frase. Postergar es salir del maíz podrido. Leticia Guillén, ¿se puede hablar de postergar cuando empiezo un proyecto y no lo termino? ¿Por qué no puedo terminar algo? ¿Qué es lo que me lo impide? Luis Nochebuena González, quiero compartir con ustedes el siguiente pensamiento. La voluntad de hacer y el compromiso omitido mata el alma del deber y la desidia contigo. Jorge Arturo, ¿qué ayuda puedo recibir cuando se tiene el hábito de postergar las cosas? ¿A dónde o a quién puedo acudir? Nos dice por otro lado Luis San Vicente, la disciplina es el arte de no ceder a los pretextos que uno mismo se inventa para no hacer lo que uno mismo se ha propuesto. Shalom, ¿por qué postergamos la tesis? Este es un gran tema. Poncho Rosado, es malo funcionar de esa manera en la vida profesional y personal. El juego de los tiempos es excitante porque fluyen las ideas. Pau Trueba, yo pospongo mi tarea por ver el programa. Esa es una buena procrastinación. Claro. Bueno, y además, por si no lo quisieras hacer de pronto, también puedes verlo en YouTube, todos los programas. Minoru nos dice, este es un ejemplo de negación por falta de valor para enfrentar la realidad. Y nos compartió una caricatura justamente de Felipito, de Mafalda. Entonces, allí donde exponía... Felipito es el procrastinador número 1, ¿no? Sí, de la exactamente. Cultura. Ignacio nos dice, un ejemplo de postergación para combatir la corrupción inmobiliaria. Y bueno, es momento de ver el siguiente sondeo. La pregunta que el equipo de producción le realizó a todas las personas en la calle es, ¿qué opinas acerca de este dicho? No dejes para mañana lo que puedas hacer. Estas son las respuestas. En lo particular hablaré de mi caso. Reconozco que dejo de repente cosas para otro día, ¿no? Depende de la importancia que para mí tenga, ¿no? Evidentemente pues hay que darle prioridad a las cosas, pero creo que es una práctica común, ¿no? Pues que debemos de aplicarlo siempre, pero desgraciadamente los mexicanos tenemos esa costumbre de dejar las cosas hasta el último momento. El mexicano tiene, ¿sabes qué? Es que me duele el estómago, pero después voy. Es que depende de cada persona, ¿no? Pues que tienes que aprovechar ahora sí que los años de tu vida y echarle ganas ahora sí que a lo que puedas y vayas creciendo conforme tú puedas. Bueno, pues ya estamos aquí y vamos a platicar con Obdulia. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno, bien, gracias bien, por bien. estar aquí hoy con nosotros. Sí. ¿Y tú has postergado algo en tu vida?
Sí, acaba cerca de fallecer mis papás y pues nos decían, somos 5 hermanos, nos decían, y por otra cosa, yo luego sí voy mañana y no iba, sí, y postergaba. Luego, no, pues ya los vimos enfermos y ahí ya se fue el tiempo. O sea, dejaste, digamos, de verlos en muchas ocasiones y de estar con ellos. No, pero haga de cuenta que yo toda la vida iba a la carrera. A la carrera. Siempre estaba así, con prisa. Y llegaba y ¿cuándo yo? No, ahora sí, y no, ya ahorita fallecieron, no hicieron testamento, la casa quedó intestada y ya, pues no sé, ya ahorita ya no. ¿Y qué sentimiento te da a ti? O sea, ¿cuál es la sensación que tú tienes de haber postergado pues el haber podido pasar más tiempo con ellos? Pues sí me siento mal porque ahorita ya va a ser más complicado, ya. Pues ya. Entonces Oye, ya no hay. Yo te recomiendo que ya no trates ahorita de estar con ella. Ahora sí, el hubiera no existe. Y ya se quedó. ¿Ya aprendiste algo por lo menos? Sí. Ya, o sea, ahorita la situación a lo mejor viene la mía. ¿Verdad? Hay que hacer algo para no dejar problemas, porque si son problemas. Ellos ya estaban grandes. Y sí querían hacer y ellos postergaron, digamos, la decisión de hacer su testamento. En un momento, pero ya después ellos ya se sentían y ya querían que hiciéramos algo. Pero pues todos, o sea, uno por un lado, el otro lo mismo, y nadie, o sea, podía hacer Fíjate, nada. eso es interesante. Gracias por compartirlo, porque pues también tiene que ver a veces con desorganización, con falta de comunicación, ¿no? Como que es un tema que pareciera que no, pero tiene que ver con muchas áreas, con muchas cosas. Entre otras, ahí se las paso al panel para que lo platiquemos al rato, la prioridad. Hace rato alguien decía, ¿no? Es que no es tu prioridad. Al ratito platicamos de ello, ¿sale? María, ¿cómo estás? Muy bien, Marisa, muchas gracias. No, gracias a ti, gracias por estar aquí. A ver, cuéntame, ¿cuál es tu experiencia en esto de postergar? Postergar, pues yo postergué dejar de estudiar. Y fíjate que lo he estado analizando y son decisiones que uno toma. De no estudio, después lo voy a hacer. Y entonces me he dado cuenta ahorita con los especialistas, todo lo que llevamos del programa, que sí es cierto, o sea, uno no decide mal, pero no se da cuenta. O sea, tú no estudiaste, pero ahorita ya estás estudiando otra vez. Sí, inicié la prepa abierta. Entonces, para mí ha sido una decisión, ahora lo veo como decisión, antes era pues después lo hago. Pero ahora ya es ya más con más ya estás convencida, convencida, ya lo estás haciendo. Y también pues la pérdida de seres queridos, eso para mí ha sido un detonante de dejar de postergar. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Porque el tiempo, o sea, el tiempo pasa y no nos damos cuenta, no tenemos la conciencia de que el tiempo está pasando. Y una frase que me gustó mucho, que es no pierdas el tiempo, porque de eso está hecha la vida. Entonces ahí digo, pues... O sea, digamos que cuando uno pierde a un ser muy querido, te despierta a la idea de que el tiempo pasa y se acaba. La conciencia, exactamente. Entonces, tener más decisión en la vida y decir hoy, es hoy. Es hoy, y no dejarlo porque sabemos que, o sea, también hay una conciencia de decir, lo hago, porque es también decisión, o sea, como que va de la mano para mí, ¿verdad? Claro. La conciencia de decir, lo voy a hacer, estar en paz con nuestros familiares, con nuestros amigos, porque es tan importante, y no dejarlo para después, porque a lo mejor me enfrento a algo, pero sé que me va a traer muy buenos resultados. ¿Te sientes mejor cuando haces las cosas cuando las tienes que hacer? Mucho mejor, ¿no? Sí, claro. Qué bueno. Sí, pues ese es un gran aprendizaje, mi Mari. Sí. Muchas gracias por compartirlo. Vamos con Oscar Virués, que tiene más comentarios y más llamadas para ustedes. Leticia García Girón nos dice, hace años tuve una relación y a los 8 meses terminamos. Posteriormente nos vimos esporádicamente, pero no fue lo mismo. No quise asumir el compromiso de la relación. Postergué el término de la relación durante 5 años porque nos veíamos 1 o 2 veces al año hasta que por fin lo logré hacer. Por otro lado, este es un comentario de Luisita Zárate.
Buen día, yo postergo la convivencia con personas por miedo a fallar, pues terminé mi carrera con título y nunca trabajé en mi carrera. Fui a ventas, a comercio, pues era de la familia. Ahora estoy a punto de terminar de estudiar como educadora, me gustaría, pero no puedo desenvolverme con mucha tristeza, estoy a prueba y ya termino el próximo mes y ahora pienso en meterme a otro curso. Me da por pavor trabajar porque no sé convivir, necesito un consejo. Estoy decepcionada de mí y me doy cuenta que donde esté no puedo hacer amistades. Es terrible y tengo en este momento 42 años. Bueno, aquí vemos como si hay una verdadera afectación en Luisita. Y esto me suena a varios ejemplos que han puesto en las películas de cuando se reúne la generación de la secundaria o la primaria y todo el mundo va como a presumir quién es hoy en día o qué has dejado de hacer. Y ella hablaba en un principio de este posible miedo de, pues yo no he hecho todavía y a los ojos de las demás personas no sería nadie. La presión social, desde luego, también, pues, es fuerte en este sentido. Pesa, sí, claro, exacto. claro. Y dejamos como un tema que preguntaba antes de irnos al corte, de la mujer que postergó el embarazo. Que yo creo que ahí la postergación tiene una razón muchas veces de carrera profesional, ¿no? O sea, es ese gran problema al que nos enfrentamos las mujeres, ¿no? De si yo tengo un hijo, ¿no? Pues ¿dónde va a quedar mi carrera? ¿Qué va a pasar con mi ingreso económico? ¿Qué va a pasar con mi desarrollo profesional, no? Entonces eso... No, y puede ser sentido existencial. Claro. O sea, puedes estarte cuestionando si tú puedes ser una buena mamá, o si quieres ser mamá, Exacto. o si vas a obedecer el mandato de que tienes que ser mamá. O sea, puede ser muchísimo más profundo, ¿no? O Esa si postergación. realmente es necesario ser mamá para ser feliz. Exacto. Porque a veces es como esto es un mandato, ¿no? Sí, Sí, porque ahí vamos viendo cómo entonces sí esta angustia o esta ansiedad de posponer tiene que ver con este miedo a enfrentarme con eso que digo que quiero. Efectivamente, me da temor tener que hacer un testamento, reconocer que soy finito, que soy limitado, que me enfermo. Tener que ir entonces al notario y decirle a mis hijos, ¿sabes qué? Necesito que sepan dónde están estas cosas. Voy a hacer un viaje y voy a tener que dejar las cosas organizadas, porque entonces miramos las consecuencias cuando no me enfrento quizás a mi torpeza, que reprobé algunas materias y que yo no pude enfrentar tal cosa y dejé la escuela. Y empiezo a generar una forma en donde evado las cosas que me generan dolor y sufrimiento. Las cosas que me generan incomodidad. Es También que molestia, también hay una enfado. cosa, esto de la finitud o del término, es decir, si lo vemos desde la filosofía, la muerte se nos presenta, es decir, el término de la vida tiene un valor. Por lo tanto, queremos hacer cosas rápido y a la vez el miedo de hacer cosas rápido hace que empujemos para hacer de ese término más lejano. Sí. Entonces, evidentemente tiene angustia, tiene ansiedad, tiene dolor, también tiene responsabilidad y tiene culpa. A veces nos da mucha culpa el postergar, ¿no? Con el otro, ¿no? Es decir, porque estoy en deuda, porque en realidad no fui lo que esperaban de mí, ¿no? Entonces, esta cuestión de la imagen social, de la mirada del otro que me hace a mí ser, hace que responda o no responda de alguna manera. Y el postergar también tiene que ver El con postergar eso. es como la piedrita en el zapato, ¿no? Sí, es sí. como caminar con la piedrita, que sabes que ahí está algo que tienes que hacer, ¿no? Que algo te está molestando, que tienes que llevar a cabo y que no lo haces y es como estar molesto todo el tiempo. Y ahí es a donde vienen varias Es de la las piedrita en el vertientes. zapato. ¿No? Que esta piedrita, ¿cómo evitamos el dolor de la piedrita? Pues haciendo muchas cosas que se pueden convertir en patologías o en problemas graves. Como por ejemplo, sí, como adicciones, o depresión, depresión. ansiedad. Pero yo quisiera regresar a algo que Leora dijo. La necesidad de saber que puedo posponer algo me ayuda, me apoya. O sea, si un niño no sabe que si fantasea que mamá va a regresar por la tarde de trabajar y no pospone este futuro, no va a poder sostener la vida. Es una parte funcional, este pensamiento mira, mágico. ese es Hay un que ejemplo. diferenciarlo. Pero si yo entonces empiezo a posponer todo el tiempo las emociones desagradables, enfrentar que mamá no está porque va a trabajar, no porque no me ame. Que papá no está y que se va a ir un mes y que lo voy a extrañar. Claro. Tengo que tener esta recompensa de la fantasía de posponer mi necesidad de papá para saber que con una promesa que me haga
puedo aguantar ese mes sin mi padre. O sea, es supervivencia. También es sobrevivencia. Tenemos que ver que es un ajuste al mundo, Es muchas porque no cosas todas el las postergar, veces, ¿eh? no Oye, todas eso las está más veces, complicado de lo que sí, pensábamos, no todas las veces pospongo Y sabes qué, porque yo no quiera. Claro. Porque No. a veces no tengo en el entorno el apoyo necesario o ni siquiera las para herramientas. satisfacer mi O necesidad. no las herramientas para hacer. Así es. Pero aquí hay otro punto que también no hemos hablado, que es la sustitución. O sea, el típico que llegas a la oficina y te pones a hacer las cosas que te son más agradables y dejas las... ¿no? Claro. Sí. ¿Sabes que tienes que hacer un artículo sobre Soren Kierkegaard? Entonces tienes que leer 40 libros sobre Kierkegaard. Pero entonces me pongo a hacer pongo a resolver los mails, ¿no? A contestar mails, hago llamadas, o sea, hago cosas que me son más fáciles para no entrarle a Kierkegaard de panzazo. Entonces, también hay una cosa ahí como de sustitución y te sientes tranquila diciendo, no, es que sí trabajé un chingo hoy. Sí, pero trabajaste un chingo, pero no hiciste nada productivo. Oye, ¿no? fíjate, me quedaba yo pensando en eso. ¿Qué tanto puede ser cierto el que postergar tal vez es cultural y decía, o sea, todas estas palabras de ahorita, al ratito, ay, luego. Pero también en caliente sería una forma de postergar, o sea, de entrarle, pero en realidad sin profundizar. Porque es esta de que no le quiero entrar en realidad a ver lo que me duele. Porque hay ideas limitantes, porque fíjate, nos han contado una historia de la vida sin sufrimiento. Se murió su papá, no le digas, después le dices. No le digas. Se van a divorciar sus papás. Espérate, dile que se fue de viaje. Dile que se fue de viaje. Sí. Y ahí es a donde se crea una forma que se convierte en una patología. Si vamos Si mirando... el niño lo adoptaste, no le digan que es adoptado que hasta es que tenga 12 años. Construyamos una realidad sin dolor y sin sufrimiento. Tengo que estudiar de filosofía y tengo que hacer un artículo, pero no me siento del todo hábil para saber y masticar la filosofía, entonces no lo hago. ¿Qué es lo que estoy evitando? El dolor y la incomodidad de que a ratos la vida tiene un montón de esas cosas y nos dan ideas limitantes. O sea que si construye una aprendiéramos- idealización, por ejemplo. Si aprendiéramos desde niños, digamos, a sufrir y a postergar, postergar, digamos, la sensación de frustración que nos da a veces muchas cosas, la tolerancia, digamos, seríamos distintos. Pero es que Vamos a aguantar más, perdón, Leonel. Ujú. Por ejemplo, si Vamos a ir a tenemos, corte, rapidísimo, nomás dime algo. si tenemos frustración y apoyo, vamos a tener mejores recursos para enfrentar la incomodidad. ¿A quién le pregunto? Exacto. ¿Cómo lo hago? O sea que, digamos que la frustración en ese sentido, desde temprana edad, es buena. Es útil, es necesaria. Útil. Ok, bueno. Vamos a ir ¿Cuánto tiempo, mi Gaby? Vas, Virués. Elena Ramos nos dice, postergar no es hábito negativo si es precautorio, hasta tener todos los elementos que den certeza de que es una buena decisión. Ana Patricia Matus, ¿cuál es el nuevo horario? A las 9 de la mañana y fines de semana de 11 a 12. Pausa y regresamos. La verdad es que vivimos nuestras vidas postergando todo lo que se puede posponer. Tal vez todos sabemos profundamente que somos inmortales y que tarde o temprano todos los hombres van a hacer y saber todas las cosas. Jorge Luis Borges, escritor argentino. Estamos de vuelta en Diálogos en Confianza. Bueno, mañana también hablaremos acerca de un interesante tema, consumo de drogas en estudiantes. Si puede existir una preocupación para mamás o papás es que nuestras hijas o nuestros hijos estén en el consumo de las drogas y cómo evitar que lleguen a ello o cómo tener una conciencia del mismo tema sin que se logre traspasar esta barrera o esta línea divisoria entre los dos lados. Para nadie es un secreto que en nuestro país hay un grave problema relacionado precisamente con las adicciones y es evidente que en una de las poblaciones vulnerables son los estudiantes de secundaria o preparatoria los que por primera vez entran al consumo de estos enervantes. Estudiantes al respecto, la encuesta nacional de consumo de drogas en estudiantes en CODE 2014 indica que 1.700.000 alumnos de quinto y sexto de primaria, de secundaria y bachillerato han consumido drogas alguna vez en su vida y que de cada 10 usuarios, 7 son experimentales, es decir, consumiendo sustancias entre 1 y 5 veces por lo menos. Bueno, es un tema del cual se tiene que hablar mucho y cuál es la labor que cada una o cada uno podemos realizar. Entérense mañana en punto de las 9 de la mañana.
53 41 44 35 es el teléfono para que marquen en este momento y reserven un lugar. Vamos a ver a continuación el resumen de la primera parte del programa de hoy. Es una palabra que en inglés se usa mucho, procrastinate, Ajá. y viene del latín procrastinare, pero no es una palabra utilizada en español. Postergar o dejar para luego. Ok. Claro. Dejar para luego Sí. sería la... Al ratito. Al ratito. Y hay una palabra además que nos identifica muchísimo los mexicanos, que es el ahorita. Porque ahorita puede dejar un lapso de tiempo totalmente indefinido. En nuestra cultura estamos muy familiarizados con mañana lo hago, yo trabajo mejor bajo presión. Esta posibilidad de tratar de modificar el tiempo, que es una ilusión, nos permite postergar, que a veces es asertivo, a veces no. La negligencia y la desidia sí son características que yo creo que no son positivas en ningún momento. O sea, la gente negligente y desidiosa no logra nada. Se dice que es un hábito neurótico porque hay una disonancia interna que te indica que no estás haciendo lo que tienes que hacer. O sea, tú estás consciente de que no estás realizando lo que debes hacer. No es que no te des cuenta, te estás dando cuenta perfectamente, ¿no? La neurosis es estar haciendo una cosa cuando en realidad deberías estar haciendo otra. Hay una disonancia, no es una cosa armónica. Hay muchas cosas que pospones para tomar la decisión de necesito ayuda y voy a tomar en serio una transformación en mi vida. La procrastinación parte de que el tiempo es intercambiable, entonces da Sí. igual que sea hoy o que sea mañana. Sí. Y uno de los mantras para dejar de procrastinar es decir, hoy es el mejor momento para hacer las cosas. No siempre postergamos por la misma razón. No. No solamente es una característica de la personalidad. Sí sé que estoy atentando contra mi proyecto de vida, sí ¿Verdad sé que que estoy sí? dejando de hacer cosas que quiero hacer. El trabajo. Pues que de comer, ¿no? Eso no se puede posponer nada en la vida. La salud, mi salud, ¿no? Alguna cuestión familiar, pues si hay que darle salida, pues lo antes posible, ¿no? No posponer. Seguir trabajando, echarle ganas. Amar a mi país, amar a toda mi gente. Bueno, dicen que las cosas que a uno le dan miedo son las que hay que hacer. Entonces creo que cumplir los sueños. Me encantan, la verdad, este tipo de sondeos. Yo le agradezco muchísimo a las personas que son tan lindas y tan generosas que pues de repente se les acerca un micrófono, ¿no? Con Epigmenio, que es quien hace estas encuestas, y son tan amables de contestarnos desde el fondo de su corazón. Yo creo que ahí tenemos como que una gama muy interesante de opiniones y de diversidad, porque así somos los seres humanos. Cada quien tiene una vida distinta, una idea distinta, una forma de pensar distinta, y entonces qué rico poderlo compartir. Muchísimas gracias a todos los que generosamente nos dan su opinión. Hay algo que yo les quería preguntar que me parece muy interesante, que es la diferencia entre urgente, prioritario y necesario, ¿no? Que yo creo que a veces no entendemos y por eso acabamos postergando, ¿no? A ver. Bueno, yo creo que la palabra urgente se ha digamos, Mal desgastado. usado. Sí. Se ha desgastado. Háblame urgente. ¿Qué pasa? No, pues el perro no tiene croquetas o cosas así que... Entonces, el urgente se ha desgastado y dicen que las urgencias son las prioridades de los pendejos. Es decir, ¿no? Que siempre tienen urgencia, pero que no pasa nada, ¿no? Siempre corriendo hacia ningún lugar. Hacia ningún lado y que dejas lo importante por lo urgente. Sí. También pasa eso a veces. Entonces, no, porque urgente es contestar un mail y no es tan importante pues meterte en los estados financieros de la empresa, que quizás si te metieras te darían mucho más que nada más estar contestando los mails, ¿no? Sí, y también tiene que ver con priorizar, ¿no? Sí, tiene que ver con priorizar y con esta cuestión de orden, ¿no? Y de estructura. Porque urgencia, que sí estoy totalmente de acuerdo, también tiene un tono de que siempre roza con el peligro, por eso se confunde. En realidad, lo urgente puede ser lo importante o lo prioritario, pero lo usamos confundiendo estos términos, porque lo urgente, si lo vemos nítidamente y vamos al significado, siempre tenemos que, o sea, tiene que ver algo con que si no lo hacemos puede ser peligroso, ¿no? Y por eso está mal usado. Urgente a urgencias, ¿no? Y a urgencias médicas y como que... Algo que se suena... tiene que resolver rápido, resolver. Sí. Y lo importante y prioritario tiene que ver con un orden. ¿A qué le doy yo un orden primero y después o segundo de algo que tenga yo
tengo que hacer en la vida o incluso emocional. Y algo que quería yo recalcar es que todo esto que estamos hablando tiene que ver con lo humano y con la vida. Por eso tiene tantas aristas. Porque incluso el postergar es, en realidad, profundamente tiene que ver con postergar el sufrimiento, ¿no? Y no queremos sufrir, ¿no? Por eso lo empujamos, o la incomodidad o la molestia. Pues fíjate como quien sí sufre, y es Paola Lavín, porque dice: yo pongo 6 alarmas antes de despertarme. Sí. Esto es postergar lo inevitable. Claro. Levantarme a trabajar. Pero 6 alarmas entonces es como la disonancia de la que hablaba Valeria, no tenerla todo el tiempo ahí, ¿no? Porque entonces desde las 5 de la mañana ya hasta las 7 tienes 6 veces que estar pensando que se va a levantar. ¿Cómo se va a levantar? Fíjate, Porque exacto. Vale. Yo pensaba también ahorita que o sea, el orden de las prioridades es como de una tremenda sofisticación emocional, ¿no? Como poderlo tener claro. A ver. O sea, como poder ordenar qué es lo importante para ti. Ajá. Porque en automático podemos decir, pues, trabajar para ganar lana y pagar las escuelas de mis hijos, ¿no? Y a lo mejor hace un año que no vas al ginecólogo porque no tienes dinero, o porque no tienes tiempo. O sea, hay como, o sea, realmente poderlas ordenar y ver en serio, ¿no? ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué es lo urgente? Pues yo también lo asocio con urgencias médicas, ¿no? Sí. O sea, cosas que de veras comprometen la vida. Pero el asunto de las prioridades creo que es una cosa a reflexionar, porque a veces vamos viviendo como en modo automático, sin saber si esa vida, como la tenemos ordenada, es la vida que nosotros queremos vivir. Por ejemplo, siendo adictos al trabajo, teniendo poco tiempo para descansar, teniendo poco tiempo para convivir, porque la prioridad es el trabajo o la prioridad es hacer dinero, ¿no? Si la prioridad, por ejemplo, son las relaciones afectivas, entonces organizarías tu vida de otra manera. Entonces, claramente es un tema que va muchísimo más allá de la logística de la vida cotidiana. Y ¿no? que es muy personal, ¿no? Pues sí, claro. Nadie te lo puede resolver, no hay reglas, no hay orden. Pero sí es cierto, Sí, a ver, pero- ¿qué es lo que más postergamos? O sea, habría que hacer una lista de las cosas que se postergan, cosas, ¿no? Trámites, por ejemplo. Claro. Eso es muy común. Incomodidades. Lo que dice la señora, la herencia. Citas incomodidades. médicas. O sea, nadie posterga echarse unos tacos al pastor. No. O sea, Porque- están ahí los tacos al pastor y te los echas. O sea, no los postergas. O tomarte una copa en cuanto llegas a tu casa. O un whisky. O sea, yo me dan un whisky doble y nunca lo voy a Lo vas a postergar. posponer, pero ahí entra el tema del placer y de la satisfacción, porque fíjense, nosotros nos construimos en base a pensamientos o experiencias que tenemos, como decían, si hablamos de prioridades y de lo importante y diferenciarlo, es que yo voy construyendo lo importante y lo urgente en la medida en lo que me fueron diciendo que es importante. Es importante la familia, es importante el trabajo, si Según le di tus importante creencias. a la salud, según las creencias. Entonces de ahí también las decisiones que voy tomando en la vida. Tengo 40 años y ¿a qué le estoy dando importancia? Al trabajo, a mis hijos, al descanso, ¿a qué le estoy dando importancia? De ahí que hay que diferenciar qué cosas se van convirtiendo en un montón de temas que voy posponiendo. A ver, para una persona que nos está viendo ahorita y que dice, ok, yo ya entendí que sí postergo, no lo quiero seguir haciendo, ¿cómo se empieza a poner en orden la vida? O sea, La vida, puede ser a lo mejor, o sea, Híjole. ¿por dónde empiezas? ¿Por dónde jalas el primer primero por hilito? quizá por empezar a sentirlo desagradable. Muchas personas dicen, quiero posponer, bajar de peso y lo he pospuesto. Si yo no empiezo a sentir la incomodidad de mi sobrepeso, de mi cansancio, de mi agotamiento, no voy a hacer nada al respecto. Bueno, ahí O sí, si no te diagnostican una diabetes. O no te diagnostican una diabetes. Si alguien quiere empezar a tomar medidas concretas, es empezar a mirar los efectos negativos en tu vida, Mucha gente concretamente. empieza a hacerlo ya cuando ya tiene un diagnóstico Donde tiene el específico. agua Sí, en el ya cuello. cuando tienes el agua en el cuello, cuando ya te llegó Hacienda, ya estás en la cárcel, dices, ahora sí pago mis impuestos, Sí. ahora sí hago esto, ya me dejó mi pareja ¿No les porque... parece que siempre el tiempo es poco? Sí. Es Sí. decir, Pues muy siempre poco. es poco, Sí. siempre el tiempo no alcanza, Sí. ¿no? Solo Menos hoy en día. cuando te vas a provincia, sí. Cuando te El vas a tiempo es provincia, de otro, repente dices, el oye, qué tiempo es cosa, otro. ¿no? O sea, ya hice Aquí- todo lo que tenía que hacer en una Y el semana. en reloj 2 apenas horas. hizo tac. Exacto. O sea, tic, me levanto, hice todo y apenas acaba de hacer tac. Tac, exacto. Exactamente. Yo diría dos cosas. Uno, que sí es importante que uno vaya tratando de detectar cuáles son las emociones que están debajo de posponer, pero al mismo tiempo hacer cosas. O
sea, tomar decisiones, tomar acciones. Hay como una falsa idea de que la motivación va antes que las acciones. No tengo ganas, ¿no? Sí. Tengo flojera, no tengo ganas, ya tendré ganas, no estoy inspirado, ¿no? Y es al revés. O sea, muchas veces la acción puede detonar ciertas motivaciones. Entonces, ¿cómo empezar a dejar de posponer? Hay un podcast muy bonito de un cuate que lleva años, son 10 años haciendo un podcast semanal sobre procrastinación. Y una de las cosas que dice es que 2 ejercicios. Uno es, hazle una carta a tu yo futuro, ¿no? Ese yo en el que te gustaría convertirte, ¿no? Que es como un escenario ideal, es un yo ideal que todos tenemos por ahí, ¿no? Y que tampoco nos debería atrapar y tampoco deberíamos estar tristes porque no nos parecemos tanto a nuestro yo ideal. Pero sí se vale decir, ese futuro yo, ¿qué estaría haciendo? ¿Dónde me gustaría que estuviera? ¿No? ¿Qué cosas habría logrado? Ese es un ejercicio importante. Y otro es hacer una lista de las consecuencias de posponer, que puede ser, pues me puede dar diabetes, puedo tener un problema cardiovascular, tal, por ejemplo, hablando de sobrepeso, ¿no? Que es muchísimo más allá de que a las gorditas nadie las quiere, como dijo el listísimo gobernador de Nuevo León, ¿no? Tal? Sí. A las gorditas nadie las quiere. No, no importa eso, importa que es un asunto de salud. Entonces, ver las consecuencias de que tú estás posponiendo. Yo tengo varias pacientes que van porque no pueden terminar la tesis. Y hay, por ejemplo, hay de base un asunto que es, no se quieren independizar financieramente ni emocionalmente de sus papás. Y entonces hay que trabajar esa parte, pero también hay que trabajar lo tienes que hacer. O sea, en pequeños pedazos de trabajo, pero tienes que encontrar un método para hacer cosas, ¿no? Porque si no nos vamos a quedar como en el rollo de la motivación, en el rollo de lo profundo, en el rollo de qué hay debajo y esto que decíamos, darse cuenta, quizá no se puede organizar la vida, porque bueno, ¿qué es eso? Sí, ¿no? claro. Pero más bien tendría que ver con hacernos cargo de lo que nos incomoda. Si no nos hacemos cargo de lo que nos incomoda, no podemos ni tomar decisiones, ni pensar en eso, ni ver cuáles son las posibilidades para caminar. Entonces, queremos nada más brincar la piedrita, pero no nos damos cuenta que esa piedrita puede también generarnos otras posibilidades. Así es. Sí. No nada más es la incomodidad, Pero es que hay sino muchas hacerte cargo de que eso. incomodan en la vida. Y es parte de la vida. Hijo, pero es que son muchas, ¿me entiendes? Entonces, tienes que ir al dentista, pero también tienes que ir a Todo el trabajar, tiempo. pero también tienes Todo que... el tiempo. Tienes Todo el tiempo. Pero fíjate, tienes que... y ahí es lo que nos puede apoyar para empezar a hacer cosas distintas con mi forma que me está generando sufrimiento. Porque yo me cuento historias de mí, versiones de mí equivocadas, porque me digo, yo no sufro, yo puedo hacer un montón de cosas, yo puedo hacer 4 cosas a la vez, no las haces igual. Si tú no estás concentrado, no hay el mismo resultado. Yo soy un muy buen papá porque yo trabajo de 10 a 10 y soy un muy buen papá. Te estás contando una historia, no estás presente. Yo doy tiempo de calidad, de verdad. ¿De veras te has detenido a hacer una comida semanal con tus hijos? No hay tiempo, en no hay tiempo de calidad, en tiempo donde es de tiempo. verdad te estés deteniendo y no estés posponiendo porque sufriste toda tu infancia la ausencia de tu papá y ya sabes que eso genera dolor y ya sabes que tus hijos no conviven contigo. De verdad eres un buen papá. Es una versión que nos contamos porque las palabras llegan rápido. Ahorita cuánto hemos hablado. Pero siempre nos contamos versiones Sí. que no están cercanas a la realidad. ¿A qué realidad? A esta incomodidad de decir, voy a sentarme a planear cosas ideales concretos, realizables, que me den satisfacción a corto plazo. ¿Y de veras lo hacemos? De verdad podemos organizarlo. Oye, lo que sí ya lo podemos postergado organizar. mucho son las llamadas A ver, y a ver. vamos a darle salida a algunas. Nos dice Cielo Feliz, como ahorita tengo que ir al dentista y sin embargo estoy viendo el programa. Bueno, llámale al dentista, dile que le ponga el programa y que en cuanto termine te lanzas para allá. Lueguito voy. Exacto, hacia el ratito. Brenda nos dice, es lo que aprendes desde niño, porque tu familia cercana lo hace y creces creyendo que así es como debe ser. Y entonces Rose Martínez de Solano nos comparte, desde que era pequeña, mi mamá y mi papá me permitieron dejar todo a medias y nunca exigirme. En mi mente decía que bueno, al fin no me gusta. Comencé tocando la guitarra, canto, inglés y nada. Ahora soy una adulta y que soy adulta me doy cuenta que fue un gran error. Ahora trato de seguir un ritmo con mis hijos y así poder crearles un hábito. Me ha costado trabajo porque no tengo bases, pero en la actualidad existen tanta información que nos permite preparar y tener tips y experiencia de otros que nos hacen cambiar los hábitos ya adquiridos. Zenaida González Gutiérrez, tengo miedo a estar sola. La psicóloga me dijo que ya estoy bien, pero todavía me da pánico salir sola a la calle. También tengo ansiedades, estoy postergando lo que ya me dijo la psicóloga.
y por el miedo no sé cómo afrontarlo. ¿Qué es lo que me pueden aconsejar? Bueno, es momento de hacer una pausa, pero enseguida regresamos, así que no se vayan. Esto es Diálogos en Confianza. Sí, todos y todo el tiempo, ¿no? Es una práctica común, creo, ¿no? Creo que hay que saber darle la prioridad a las cosas. Sí, sí tenemos ese hábito, un mal hábito. Pues siempre estamos acostumbrados a dejarlo todo al último, ¿no? Digo, tenemos ese hábito. La verdad no sabría porque no todos somos iguales, ¿no? De mañana lo vemos, mañana lo arreglamos, mañana lo hacemos, ¿no? Eso es normal. Sí, es algo muy común, de hecho es como que ya de parte de la cultura, el tiempo de aplazar, dejar todo para mañana ya va de base del mexicano, no de todos, pero sí de la gran mayoría. El sueño es el interés que tenemos que pagar por el capital que se llama en el momento de la muerte, y la más alta es la tasa de interés, y la mayor frecuencia se paga cuanto más la fecha de redención se pospone. Arthur Schopenhauer, filósofo alemán. Concluir mi relación sentimental con mi ex esposo creo que ha sido la decisión más importante y más dolorosa. Yo no me sentía ya a gusto con la relación, la estaba sobrellevando, pero ya era una situación que no me hacía sentir cómoda. Te genera estrés, ansiedad, depresión incluso. Sin embargo, el temor es el que me limitaba para poder tomar decisiones. Tienes que enfrentar a ti mismo, a tus miedos, a muchas circunstancias que como ser humano nos cuesta trabajo. Eso es en general, cualquier decisión que tenemos que tomar es difícil tomarla, pero es algo inevitable. Es cierto, a veces la toma de decisiones que son importantes y vitales en la vida, pues nos da tanto miedo y nos preocupa tanto equivocarnos que postergamos el tomar una decisión que sabemos que tarde o temprano la vamos a tener que tomar. Muchas gracias también a este testimonio por sus comentarios. Lorena, ¿cómo estás? Bien, gracias, buenos días. Gracias por estar aquí, buenos días. Bueno, yo vengo porque en mi experiencia es que mi vida hace 3 años cambió radicalmente, enviudé. Tengo una hija de 10 años y pues por lo mismo no puedo trabajar fuera, ¿no? Porque no hay quien me la cuide. Tengo un trabajo, soy emprendedora en casa y eso me implica el hacer ciertas actividades porque pues obviamente necesito el ingreso. Hay actividades, como decían ellos, fuera de casa que me encanta hacer, ¿no? Relaciones sociales, etcétera. Pero las actividades, digamos, administrativas, que son llamadas, hacer una lista y el tener ese orden, me cuesta trabajo, ¿no? Sí. Entonces, es lo que decían, la separación de lo que te gusta y lo que no, porque ahorita mi vida cambió de ser ama de casa a ser una mujer emprendedora, pero son muchas responsabilidades. Muchas. Entonces me causó conflicto y me está causando porque ya están en la parte donde a fuerza lo tengo que hacer, ¿no? Y ahí, por ejemplo, lo que cabría sería una mejor organización, una manera distinta de priorizar, tal vez, ¿no? Exacto, sí lo tengo, o sea, sé claro lo que tengo que hacer, pero el problema es, como decía Víctor, sí, es lo que no te gusta y es esa resistencia al cambio, de por qué ahora lo tengo que hacer, porque ahora es mi obligación, si 15 años no fue mi obligación y era ama de casa, ¿no? Claro. Y me gusta lo que hago, eso es lo mejor, pero solo unas partes, no todas. Claro. Ahorita que estás diciendo eso, me acuerdo que, por ejemplo, yo tengo un problema. A mí me llegan las cuentas y las cosas de los bancos y me da mucho, no las quiero abrir y las dejo ahí. Y ya me han pasado varias veces que de repente hasta el buró de crédito entro porque no abrí el estado de cuenta para pagar la tarjeta, ¿no? Tienes razón, dejamos a un lado las cosas que nos son desagradables, ¿no? Y yo, pensando que se van a resolver solas, a ver quién lo paga, ¿no? Y en mi caso es el saber, en mi caso creo que también es el saber que ahora son decisiones de vida, tanto para mí como para mi hija, que pueden implicar un cambio para mal, o sea, una consecuencia más bien, ¿no? Pero a nivel vida, como es el dinero, como es otras cosas, y dices, ¿y ahora cómo le hago? Es vital, ¿no? Exacto. Sí. Oye, pues muchas gracias por compartirlo. Gracias. Bueno, y por acá está Lucio. Muy buenos días, Marisa. Buenos días, Lucio. Pues yo quiero comentar mi experiencia que estoy viviendo todavía en este momento, porque yo pertenecía a un grupo de yoga por muchos años y
según yo, para darme un descanso, me retiré, de lo cual ya tiene 3 años. Y en esos mismos 3 años, cada vez que despierto y hago conciencia del momento, de la situación en la que me encuentro en cuanto a la salud, quiero regresar al yoga, pero lo vengo posponiendo y lo vengo posponiendo. Inclusive he tenido encuentros con mi maestra, que es la maestra Gabriela Sosa, un saludo. Ella es una magnífica maestra egresada de la GFU y me invita y me vuelve a invitar a regresar, y he hecho el compromiso de estar con ella el próximo miércoles o el próximo viernes y lo vuelvo a posponer. Yo vine aquí... ¿Sabes qué es lo que te hace posponer? No. Eso es precisamente el motivo por el que yo me encuentro aquí. Y cuando me hicieron favor de llamarme para hacerme la invitación y me dijeron el tema, dije, ahí voy a encontrar la respuesta. Oye, a ver, alguien contéstele. Sí. Ahí está. Yo creo que esto es algo tan humano y tan importante, porque precisamente ahí podemos darnos cuenta cómo el postergar es constitutivo o constituyente. Entonces, hay una pregunta que siempre esconde un enigma. Hay un enigma que nos hace de preguntarnos por qué empujo las cuestiones, y tiene que ver seguramente, habría que verlo, con algo doloroso o con algo que me hace cierta, otra vez, incomodidad o una cuestión que me genera un conflicto. Muchas veces es inconsciente, por eso no sabemos. Hay una pregunta, y la pregunta que tiene, que es muy válida, es ¿por qué? Bueno, finalmente ese por qué nos puede llevar en singular, o sea, en este caso personal, a tratar de averiguar, pero seguramente hay algo que tiene que ver con un reto, una incomodidad, algo que de alguna manera tiene que ver con una imposibilidad, ¿no? O algo que quiero evitar inevitablemente, es decir, no lo voy a poder evitar, pero que tiene que ver con una pregunta. Y habría que hacernos cargo de esa pregunta para entrarle a pensar qué es esa pregunta. Te voy a decir, ¿no?, cómo se puede hacer esa pregunta. Digamos, desde la logoterapia, la pregunta no es por qué, sino es para qué. ¿Para qué quieres no ir? O sea, o para qué quieres ir y para qué te quedas en tu casa, ¿me entiendes? O sea, esa sería como la primera pregunta que te ¿Para qué? Principalmente considero yo que es para tener una mejor salud, ya que por el hecho de no haber asistido estos 3 años, he caído en un precipicio de enfermedades, una tras de otra, tras de otra, tras de otra, y inclusive de mucha lamentación. Entonces quiero resolverlo, pero no puedo. Quiero hacerlo de verdad. Quizá quisiera nada más agregar en esto, si miramos la pregunta de en qué le sirve no hacerlo, en qué sigue sosteniendo el no ir, quizá iríamos muchísimo más. Yo te diría que miraras tu deseo y tus ganas de volver. Tiene que estar acompañado de tus sentimientos profundos que quizá no estás escuchando. Porque algo se te va a mover el día que vayas a la primera clase después de 3 años. Oye, pero fíjate que Vale dijo una cosa que me gustó, que es, tú estás esperando la motivación para poder ir. O sea, o algo que te haga querer ir y levantarte e ir a tu clase. Y Valeria hace ratito decía, no siempre va primero eso. A veces es primero ir sin querer hacerlo, sin poder hacerlo, pero primero vas y luego surge la motivación. Y de ahí me recuerdo de para mí, la mejor campaña publicitaria que ha habido en la historia es la de una marca de tenis que dice Just Do It, solo hazlo. Eso a mí me sirve cuando me suena el despertador en las mañanas y no puedo con mi alma, yo lo que me digo es just do it. O sea, sin pensar si quiero, si no quiero, si debería, no debería, si lo tengo que hacer, solamente me paro y lo hago, ya ni me lo cuestiono. A veces la acción hay que hacerla aunque sea sin motivación, sin pensar. No sé si a ti te sirva eso, pero yo creo que es la única forma. No va a llegar nadie con grúa a sacarte y llevarte a la clase de yoga, ¿me entiendes? O sea, te tienes que parar y hacerlo y ya después averiguas qué haces. A ver, pero además también para ti tiene un significado, digamos, de bienestar. El que hayas hecho yoga antes, sí tiene un significado de que algo estás haciendo en contra de tu propia salud al no ir. Entonces, puede tener ya, se puede convertir para ti en un símbolo de que no te estás cuidando, de que estás siendo autodestructivo. Yo, por ejemplo, nado. Y yo lo que hago es que me llevo así como un zombie a la alberca y no pienso que voy a nadar 2 kilómetros, porque si pienso en eso no voy. O sea, nada más de pensarlo me canso. Entonces digo, me voy a llevar como un zombie, medio dormida, con un café, tal, y me voy a echar a la alberca y solo voy a pensar en 10 minutos, ¿no?
aguantar 10 minutos. Y luego esos 10 minutos se vuelven 1 hora. Pero al final, de veras, mientras más estamos pensando, iré, no iré, hace frío, pues ya no vas a ir. Yo te tengo un tip, porque yo hago yoga. Y soy instructora de Kundalini Yoga. Levántate en la mañana, te sabes las posturas, te sabes cosas, levántate en tu tapete y haz 5 minutos. Un día 5 minutos, el día siguiente haz 10. No vayas a la clase, no tienes que ir a la clase, hazla ahí. Y ahí sí ya no hay pretexto, ¿eh? Porque en tu casa no hay nada de que es que no tengo y no circulo o no puedo. En tu casa y el tapete están ahí juntos. Y ahí lo puedes hacer. Y sabes perfectamente hacer el shavasana y hacer una postura de gato y vaca y las haces. Y eso es un poco lo que decíamos, que las ganas se van a construir sin pensarle tanto. Claro. Porque las ideas, si le das tantas vueltas, no lo vas a lograr. Y eso es para ti y para todos los que nos están mirando. Porque hay un montón de decisiones que estamos posponiendo porque no llegó el día adecuado, porque no tengo la forma adecuada, porque debería ser de tal o cual forma. Las cosas son, y ahí hay que romper los idealismos. Este es el que soy. Aceptar quién soy y empezar a moverme desde lo que soy. 5 minutos, de a poquito. La realidad, claro. Estoy en una ciudad que no puedo estar 7 horas con mis hijos, pero puedo estar 5 minutos con ellos. Me decía y eso te va a mover. Un amigo mío que hizo estudios sobre los gimnasios, dice que lo más común en los gimnasios, que es el gran negocio, es que en enero se llenan inscripciones, ¿no? Y luego, de esas inscripciones, el 10% de las personas van, ¿no? Ya. Y luego el otro 10% va esporádicamente. Entonces el otro 80%, el típico Alegra 80-20, el otro 80% pues ya te deja el lugar vacío para volver a inscribir a más personas. No llegan las vacaciones y ya se vacía, y así. Es que, perdón. Y a lo que voy es algo que es muy humano, ¿no? Esta onda del ejercicio y de tal. Y es como un poco exigirnos cosas que igual no queremos hacer, ¿no? O sea, el típico que vas corriendo y dices, por este árbol nada más voy a volver a pasar 14 veces más. Nada más voy a poder. O sea, es algo que es muy feo. Entonces, encontrar la manera en que haya algo, como dice Valeria, pues yo digo 10 minutos, a ver si te clavas, pues te quedas más. Y si no te gustara nadar, pues mejor le cambias a caminar o le cambias a bailar, ¿no? Es que un muchacho en el sondeo hace rato dijo algo muy importante, dijo, postergamos lo que nos da miedo, o sea, los miedos. Entonces, claro, evidentemente hay algo de miedo ahí, y el miedo es a que el otro se decepcione de mí. Sí. Es decir, tiene que ver con el otro, con los demás. Entonces, me da miedo enfrentar eso porque me voy a exponer o me voy a desnudar ante el otro a algo que posiblemente vaya a fallar. Y eso me puede dar culpa o me puede dar un cierto remordimiento. Entonces, claro, pero esto que estamos hablando es humano, no nomás pasa, le pasa le a una pasa a persona, todos. Es decir, los miedos no los podemos, no se nos pueden quitar si no los vivimos, es decir, tenemos que entrarle a los miedos. Y como las cosas humanas también después de un tiempo notamos que eso fue lo mejor que pudimos hacer. Que a veces hasta lo que parecería loco es lo mejor que pudimos hacer, posponer, porque hay decisiones que sí hay que posponer, comprar una casa, divorciarles, decirle a mis papás algo, regresar a la clase de yoga, porque tengo temores de enfrentar mi vejez, mi edad, mi enfermedad. Claro, ¿quién quiere? Hay una serie de factores de fondo, pero verdaderamente es algo humano que no tenemos que seguirnos autocastigando con no valgo, soy sucio o soy lo peor, porque a ratos dejo cosas. Volver y retomar el camino del bien son procesos, somos humanos y estamos en relación con, y a ratos hago una práctica que me ayuda, la dejo de hacer y me estoy moviendo porque la vida se está moviendo. Fíjate que hay un punto que no hemos tocado y es importantísimo, me parece que hoy en día se ha avanzado, pero falta mucho por hacer, y es postergo el comunicarle principalmente a mi familia, salir del closet. Por ejemplo. Claro. Tiene que ver con toda tu vida y aceptarte completamente, pero también al mismo tiempo hay un montón de miedos allí, al rechazo, a la sexualidad, en fin, o sea... No, pero lo que decía Elena, que todo nos pasa y que todos somos humanos, porque a veces nosotros nos condenamos. Yo soy el negligente, yo soy el decidioso, yo soy el que no puedo, yo soy el que postergo. Cuando, por ejemplo, les digo, Voltaire decía, dejar de fumar es facilísimo. Yo he dejado de fumar más de 100 veces. Humberto Eco decía, yo todos los lunes me pongo a dieta y todos los lunes dejo de fumar. ¿No? Sí, ese es como todo el proceso lo intento. O sea, Humberto Eco, Voltaire, o sea, estamos hablando de gente
Importantísima. Como nosotros. Nosotros. Y todos hacemos esas cosas. Todos caemos como en eso. Berta, que está aquí también con nosotros, ¿verdad? Y Muchas que nos gracias. vas a platicar, Berta. ¿Tú qué? Pues mira, escuchando todo lo que estoy, o sea, lo que estoy oyendo ahorita, sí, efectivamente yo también postergué muchas cosas. El Just Do It me funcionó en ¿Verdad? algunas cosas, pero sin embargo hay un tema en el que todavía, mira, y que me metí a ser coach, y he tomado 1000 cursos, y etcétera, etcétera, pero las conversaciones pendientes. A ver, cuéntame eso. Las conversaciones pendientes son bien difíciles, como porque atrás está también un montón de cosas, y lo que a mí me pasaba es que siempre me adelanto, ¿no? Es que si le digo esto, me va a decir esto y me va a contestar. Entonces, para todos tengo respuestas. Claro. ¿No? Entonces, lo que te hace un poco más, ¿no? Como decir, ya, deja de estar contestando por ti. Y algo que me comentó un maestro que realmente me ha movido el tapete y estoy realmente haciendo todo lo posible por hacerlo. Dice, mira, si tomas una vida de 80 años, los primeros 20 años, pues, como que no haces mucho. Los últimos 20 años, pues, ya estás muy cansado. Entonces, te quedan 40. De esos 40 duermes 20. De esos 20, ¿y cuántos ya usaste? Entonces, ¿cuánto tiempo te queda? ¿Cuánto tiempo te queda para abordar estas conversaciones, para abordar estos temas que te estás adelantando, que le sacas la vuelta? Y sí, claro que o sea, pero no es nada fácil. ¿Y ya lo estás pensando, verdad? No, ya lo estoy pensando y haciendo. Una conversación pendiente me tardé como 5 años, ¿verdad? Pero pues ahí voy más. ¿Y te sentiste mejor después de haberla tenido? Sí, por supuesto, aunque sí ves hacia atrás. Porque no siempre el resultado es el que uno espera. No, pero muchas veces o sea, el resultado que tú te anticipas, que siempre es el peor de los casos, pues sí, gratificante te das cuenta, pues que no, que podía haber salido algo mejor, Claro. pero pues ahí vas. Ahí voy en eso. Oye, muchas gracias por compartirlo, tienes razón. A veces hasta una conversación es algo que se pospone por años y por siglos y que uno vive con ello como con la piedrita en el zapato, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. Vamos contigo, Oscar. Nos dice Brenda López, mi esposo siempre es igual, yo le digo que es el hombre del mañana. Porque siempre me dice, mañana arreglo el baño, mañana yo veo lo de las goteras, mañana organizo lo de los pagos de la casa y así siempre mejor yo soy la que hace las cosas. Lorena Lee, tomé la decisión de finiquitar mi matrimonio, lo postergué durante 4 años que duró el proceso para tener el valor y por fin lo pude lograr. Marco Antonio Nava, hay que aprender a distinguir entre lo urgente y lo importante. Hay cosas que son urgentes e importantes. Hay cosas que son urgentes pero no importantes. Hay cosas importantes que no son urgentes. Señora Blanca, postergar es ser responsable. ¿Podrían definir la palabra? No me queda muy claro todavía, ya que a veces sale mejor ser dejado o dejar todo para el último. Parece ser o parece que se premia en ocasiones. Elba Jiménez, si ve... Dicen, te voy a presentar a un hombre muy guapo y con dinero. Yo les digo, no lo postergues, preséntamelo ya. Claro. Hay cosas que no se deben de postergar. Román, hace tiempo había una línea de autobuses donde los choferes los llamaban postergados, ya que los castigaban. Isela Flores, tengo 60 años, he postergado muchas cosas. Quiero saber si aún estoy a tiempo de hacer algo. Ana, realmente creo que sí somos los mexicanos, postergamos mucho. Viví en Estados Unidos por 10 años y allá casi no postergan. Y como no podemos postergar esta pausa, vamos a ella. Una de las cosas más trágicas que conozco sobre la naturaleza humana es que todos tendemos a posponer la vida. Todos estamos soñando con algo mágico, jardín de rosas en el horizonte, en vez de disfrutar de las rosas que florecen fuera de nuestras ventanas de hoy. Dale Carnegie, escritor estadounidense. ¿De qué tema hablaremos el miércoles de la próxima semana? Bueno, tocaremos algo interesante. ¿Existe el amor verdadero? Normalmente la tarea de hablar del amor verdadero se la hemos dejado a los escritores, a los cineastas, a los artistas. Pero ¿qué tanto entonces es tal vez nuestro miedo de entrarle precisamente a lo que significa amor de verdadero o amar de verdad a otra persona? Además es que es un término que está tan sobado, es una palabra que a veces abusamos de ella, entonces yo creo que habría que entender perfectamente bien qué queremos decir cuando decimos que amamos a alguien y de qué le sirve a alguien ser amado si no se nota, no se siente. ¿Cómo se siente el amor? ¿Cómo se demuestra? ¿Cómo haces que algo que es una palabra pues como viento, de repente alguien la pueda sentir?
porque no solamente con el amor basta, ¿no? Hacen falta muchas otras cosas. Pues vamos a estar filosofando, peleándonos y también tratando de congraciarnos con la palabra amor y ver qué significa hoy en día y quién se siente amado y quién no, y de qué maneras ha sido usted amado o amada y de qué maneras amado también. Fíjate qué bonito lo que dijiste, importante. Vamos a estar peleándonos para definir el amor. Exactamente. ¿Qué significa el amor para ti, para mí y para todas las demás personas? Bueno, pues de esto y más hablaremos el próximo miércoles. Y este es el teléfono para que la anoten, marquen y reserven su lugar. Que vengan a pelearse aquí con nosotros. Exactamente. Y amar también. 53 41 44 35 y los esperamos el miércoles a las 9 en punto de la mañana. 9 de la mañana. Resumen de la segunda parte. La postergación tiene una razón muchas veces de carrera profesional, ¿no? O sea, es ese gran problema al que nos enfrentamos las mujeres. Puedes estarte cuestionando si tú puedes ser una buena mamá, o si Exacto. quieres ser mamá, Exacto. o si Exacto. vas a obedecer el mandato de que tienes que ser mamá. Empiezo a generar una forma en donde evado las cosas que me generan dolor y sufrimiento. Nos han contado una historia de la vida sin sufrimiento. Se murió su papá, no le digas. ¿Qué es lo que estoy evitando? El dolor y la incomodidad de que a ratos la vida tiene un montón de esas cosas y nos dan ideas limitantes. O sea que si construye una aprendiéramos- idealización, por ejemplo. Y lo importante y prioritario tiene que ver con un orden. ¿A qué le doy yo un orden primero y después o segundo de algo que tenga yo que hacer en la vida o incluso emocional? El asunto de las prioridades creo que es una cosa a reflexionar, porque a veces vamos viviendo como en modo automático. Si hablamos de prioridades y de lo importante y diferenciarlo, es que yo voy construyendo lo importante y lo urgente en la medida en lo que me fueron diciendo que es importante. Si alguien quiere empezar a tomar medidas concretas, es empezar a mirar los efectos negativos en tu vida, concretamente. Sí es importante que uno vaya tratando de detectar cuáles son las emociones que están debajo de posponer, pero al mismo tiempo hacer cosas, o sea, tomar decisiones, tomar acciones. Voy a sentarme a planear cosas ideales concretos, realizables, que me den satisfacción a corto plazo. Bueno, y Belén me estaba platicando que ella postergó muchas cosas relacionadas con el estudio, ¿no? Sí, desde los 18 quedé que iba a estudiar y no lo postergué para ayudar a mi mamá. Y ya más adelante me metí ahora sí, lo volví a postergar por cosas familiares y me sirvió el Just Do It hace poco. Un compañero me dijo, voy a hacer el examen en la universidad. Dije, no, pues sí, ya para qué lo postergo más. ¿Y ya, pasaste? No, ahorita estoy esperando los resultados. Ay, ojalá pero que sí, Belén. algo que tengo es de que si no paso, con la pena seguir estudiando porque ya no Claro. lo puedo postergar. O sea, lo tienes ya muy claro. Ya. Qué bueno. Muchas gracias por compartirlo y mucha suerte también. Gracias. A ver, cuéntame, Hilaria. Tú Pues- postergaste tu tesis. No, Ok. bueno, sí, titularme, ¿no? Tu titular. Y ahorita, de acuerdo a lo que están diciendo, yo creo que hay que fijarnos muy bien qué es lo urgente y qué es lo importante en nuestra vida. Y en ese momento no fue urgente, por eso se postergó. Pero qué importante fue porque cuánta falta me hizo ese título, ¿sí? Me titulé hasta los 20 años. Fíjate. Pero bueno, lo hiciste Así al es. final de cuentas. Sí. ¿Y has postergado otras cosas en tu vida? Creo que no. Ok. A veces uno aprende, ¿no? A tratar de no postergar, porque estoy segura que de repente hay pequeñas cosas, hay cosas cotidianas, simples, que quizá es normal postergar, ¿no? Pero hay otras cosas que implican mucho para la vida, que implican y porque tienen repercusiones a la larga también. Entonces, bueno, ahí habría que estar pendientes, porque como hemos visto en el programa de hoy, hay muchas diferentes formas de postergar, ¿no? Vale. Sí, yo creo que, no sé, como estar evitando el dolor todo el tiempo, aunque es humano, como se ha dicho varias veces hoy, es algo a lo que no nos deberíamos entregar. Hay que enfrentar las cosas dolorosas y sí, exactamente, evaluar las consecuencias de postergar es importante, ver que hay cosas que son más relevantes de postergar y otras no. Yo creo que tenemos que aprender a hacer las cosas. Yo también pienso que solo hazlo es un gran mantra. Sí. Creo que pensar que hoy es el mejor día para hacer las cosas también es bueno. Creo que arreglar tu casa empieza por arreglar un cajón, y así, ¿no? Como
ir fragmentando como todas las cosas que podemos tener pendientes en pequeños pedazos, ¿no? Quien hace trabajo intelectual y quiere escribir un libro, pues puede escribir una hoja todos los días, no tiene que escribir todo el libro en 3 meses. Porque luego también pensamos que si nos dedicamos y nos hacemos como atracones y maratones de trabajo, vamos a acabar con el trabajo que se pudo haber hecho de manera muchísimo mejor y más inteligente y más revisada si tuvieras el tiempo, ¿no? Entonces sí es muy relevante como aprender a hacer las cosas en el momento y no estar arrastrando todos esos pendientes que nos cobran factura, ¿eh? Sí. O sea, además, si eres obsesivo y no lo haces, te enfermas. O sea, te empiezas a enfermar, la verdad. Sí. Te empiezan a dar cualquier cantidad de síntomas pues por estar posponiendo, ¿no? Así es. Hoy es el mejor día para hacer las cosas, es lo que yo diría. Exactamente. Y bueno, tú, Pilar, No, decías, yo- tú decías que tú eres, como eres obsesiva, eres mucho más Soy organizada. cero postergadora. Cuéntame cómo le Pero haces. yo creo, hay una herramienta, pero yo creo que antes de eso quiero decirles que la depresión, y eso hay que tenerlo muy en claro, hay que puntualizarlo, las personas tan deprimidas que a veces no se dan cuenta que no nos damos cuenta que estamos deprimidos, tienden mucho a postergar. Entonces habría que buscar ayuda, es una herramienta, buscar ayuda en un centro de salud y ver cuáles son los síntomas típicos de la depresión. Hoy hay 1000 alternativas para salir adelante de la depresión. 1000 alternativas, tanto de inhibidores de la recaptación de la serotonina hasta terapias que nos pueden ayudar a salir de la depresión. Claro, que no necesariamente postergar siempre es postergar. Hay cosas Y de otra fondo. cosa, y la herramienta que yo quería darles, es que hablábamos de prioridades y cada etapa de tu vida y cada etapa tiene una prioridad diferente. No va a tener la prioridad una señora de 60 años que un señor de 40, que una niña de 16, ¿no? Las prioridades van cambiando. Lo que sí es cierto es que no se vuelven a presentar. Es decir, yo que soy muy doer y que hago las cosas, siempre quise esquiar en nieve, ¿no? Pues yo ahorita tengo casi 46, voy a cumplir 50. Ya tengo 32 y estoy casi llegando a los 50. Es absurdo y ya no lo hice, porque no voy a ahorita arriesgar a romperme una pata, ¿no? Y entonces dejar de caminar. O sea, hay que ser realistas. Entonces hay que ser realistas también. Hay cosas que pasaron y que tienen etapas. Todas las cosas en la vida tienen etapas. Y eso es lo que yo quisiera puntualizar. No quiero postergar, diferenciar lo que también decías y decías tú. Hay que diferenciar entre una situación a la que yo tengo que renunciar por mi edad y por mi circunstancia, que fue un pendiente de mi juventud, que fue un pendiente de mi carrera, a un asunto inconcluso importante con alguien que es importante y que hoy está vivo y que yo necesito hablar. Un diálogo que quizá un hijo, una pareja, un padre, alguien que ya no sé ni por qué no le hablo, que ya no sé ni por qué estoy resentido y que entonces tendría que detenerme a diferenciar una relación con alguien que necesito hablar y mirarle a los ojos y decirle, lo siento. O a ratos renunciar a ese diálogo y decir, ya está bien viejito, estaba muriendo de cáncer, yo no voy a llegar con este asunto de me abandonaste. Renuncio y hago una carta, hago un diálogo y renuncio a ese diálogo y lo pongo en otro lugar y voy y me despido de este ancianito y no dejo y no pospongo. Tus batallas, ¿no? Escoger las batallas porque a ratos vamos cargando energía de no hablé con mi papá, no me despedí, se murió, no llegué al hospital, no fue intencional, sucedió. Renuncia a esa plática que no tuviste y honra el amor que tuviste con él y genera un ritual para tener un mejor vínculo contigo y con la persona que te amó y que fue tu papá. Por un lado y por el otro está la parte esta donde a lo mejor sí hay por ahí una plática pendiente. No hay que vivir con rencores, digo yo, no hay que vivir con tanta resentimiento. Y si hay cosas que tienes que arreglar, hay que arreglarlas. Yo quiero decir 2 cosas. La primera es que no nos asustemos por postergar tampoco. Es decir, tiene que ver con el futuro, como lo dijimos, y no todo tipo de postergaciones es mala, ¿no? También es importante relacionarnos con eso que va a venir. Y la segunda, hay que hacer el tiempo aliado. Si el tiempo sí nos asusta, sí, pero hay que disfrutar de alguna manera el tiempo también, ¿no? Porque si lo vivimos todo el tiempo tan amenazante, entonces lo sufrimos. El tiempo por algo tiene un principio y un término, ¿no? Y entonces en esa cronología hay que hacer creativa, ¿no?, la linealidad de la vida también. Y creo que ahí también es jugar con postergar un poco y a veces no. No siempre hay que no postergar, ni siempre sí, sino jugar con la alternativa también. Creo que lo hay que ayudar la rigidez de cualquier cosa, de lo que sea. Pero en la medida en que constantemente responda ante la misma forma, pospongo, ahí es donde ya no está lo sano.
Fíjate Oye, que fíjate, creo yo que- no voy a posponer pasarle su A revista, ver. que se te cayó, aquí está. Algarabía, sí, por Muy favor. bonita, muy La bonita. tienen que leer. Algarabía trata de ideas, artes, lenguaje, ciencia y también de postergar, porque seguramente ya vamos a hacer un artículo sobre eso. Claro. Oye, yo lo que quería decir es que sí, no siempre está mal postergar porque quiere decir replantearte muchas cosas Claro. y tomar la decisión más sesuda o más, pues... Pensada. Pensada, exacto. Pero lo que sí no se puede postergar es la salud. Y muchas veces no vamos al médico por un dolor extraño, no puedo identificar, y a lo mejor en este sentido el realismo mágico de, pues ya no me duele, a lo mejor ya se me curó. No, sí no se curan solas las cosas. La Sí. verdad es que puede ser todavía peor. Entonces, en cuanto a la salud, postergar la visita al especialista puede ser la diferencia en vivir bien para el resto Claro. de tus días o complicarte la historia mucho más. Mira, Así es. si regresamos a sentir el cuerpo, y me refiero no solo al cuerpo físico, sino al cuerpo mental, en el fondo sabemos los que nos hace bien. Sí. A veces requerimos ir a un terapeuta, a un médico o hablar con alguien que me atienda. Lo de salud no se quita con pensamientos positivos. Necesito ir a un especialista. Me acordé ahorita del libro bueno, que resume los artículos, los últimos artículos que escribió Oliver Sacks antes de morirse, y son muy bonitos. Y él dice lo que dicen todos los viejos. Si yo hubiera sabido de qué se trataba la vida, hubiera perdido menos el tiempo en esto, ¿no? Entonces yo creo que con todo y que sí, el tiempo es elástico y de repente va, viene, y hay momentos en la vida en donde francamente a uno le va mal y no está contento y hay etapas de la vida muy oscuras. Sí. Él dice, ¿no? Yo hubiera salido del closet mucho tiempo antes. O sea, él salió del closet en 2000, o sea, Casi a 2 punto de años morirse. antes de morirse. Sí, no, bueno. Y vivió con culpa y vivió con un montón de arrepentimientos de ser quien era, ¿no? Por venir de una tradición muy ortodoxa, ¿no? Judía muy ortodoxa que toda la vida le pesó. Sí. Le pesó que su mamá le dijo que estaba maldito para ella. Entonces, sí creo... También a señor Bettelman, cuando le preguntaron que en su lecho de muerte que de qué se arrepentía, dijo de no haber tenido más sexo. Claro. Entonces ¿No? sí, claro que hay que Ese sí, ese pensar. no lo- Claro. ese nunca lo posterguen, por O sea, favor. si se trata de desear y si se trata de plantear escenarios futuros, creo que sí se vale decir como qué cosas me gustarían hacer, qué tipo de persona me gustaría ser, ¿no? Sí. A lo mejor yo, por ejemplo, hoy que tengo hijos adolescentes y soy súper neurótica, me debería imaginar a mí misma siendo menos neurótica y haciéndolo, ¿me explico? O sea, y no esperándome a tener 50 y donde ya no están y estoy en el nido vacío y tal. O sea, como sí pensar qué tipo de persona preferiríamos ser, aunque eso es limitado, o sea, no es absoluto. Pero te proyecta al futuro. Sí, proyectarte a cosas que tienes ganas y que son importantes para ti, que no te has atrevido a hacer. Oye, Oye, una entonces- pregunta rápido aquí en las redes sociales que se quedó pendiente. Decían, ¿y se puede contagiar esto? O sea, en un grupo de trabajo, en un grupo de... Sí. En Sí, fin. sí, Y la nos dice, apatía, ¿no? y agrega Rocío Paulina, debieron invitarnos a todos los becarios del posgrado de CONACYT para dar testimonio de la procrastinación y el trabajo de bajo perfil. Claro, porque Ya, muy somos bueno. seres en relación y efectivamente cuando estamos cerca a la muerte estamos en relación con la finitud y nos damos cuenta de todo lo que no vivimos por pensamientos e ideas limitantes. Entonces sí, claro que es contagioso porque me relaciono vivimos con en la otra edad, comunidad. vivimos en comunidad, Y somos mientras seres... más largo te den el plazo, más. Claro, más. Sí. Y no es un lugar para ir al placer, porque hay placer y está bien gozar, está bien vivir la vida, pero a veces tanta neurosis nos hace no vivir la vida. Entonces, O sea, soltarnos. No estar en los extremos, porque no Sí. podemos vivir nada más dedicados Ser absolutamente al flexibles. placer, ni Sí. tampoco Al a la sufrimiento. disciplina y Pero al de que es sufrimiento. cultural, de que es muy cultural y muy Claro. mexicano, otra frase, para allá. Sí, ¿Para sí. cuándo lo necesitas? Para allá, porque si le dices para mañana, no te lo va a entregar, Sí. ¿no? Eso es algo muy organizacional y que Exacto. es la respuesta ante un entorno en En donde- inglés dicen ASAP, ¿no? Exacto. As soon as possible, As soon y as aquí decimos possible. para allá. Sí. ¿no? Oye, Para ayer. entonces, a ver, nada más para entendernos bien, porque pues ya casi se nos está acabando el tiempo del programa, hay cosas que sí se pueden postergar, como dices tú, hay cosas que vale la pena postergarlas un poco hasta estar seguros, hasta haberlo meditado, hasta Sí, sí. sentir que es el momento apropiado, hay cosas que sí se valen. Sí. Y hay otras cosas que urge no Hacerlas. aplazarlas,
que urge hacerlas, como podría ser las cuestiones de la salud, como podría ser pues un trabajo, una cosa que hay que entregar, ¿no? Entonces como que entender esta diferencia es muy importante. Qué bonitos ojos tienes, Marisa. Muchas gracias. Eso no hay que posponerle. Ah, Decirle al otro lo que me pasa estando con él. Eso no lo pospongamos. Las emociones, por ejemplo. Emociones y el decirle te vínculo. quiero a la pareja, a la familia, porque después puede ser muy tarde, ¿no? Como decía Ana María Rabaté en uno de sus muy famosos poemas que decía, en vida, hermano, en vida. Porque también si aplazas todo, pues la gente no se entera de lo mucho que la amaste, de lo mucho que la quisiste, ¿no? Hay que decirlo también. Sí, que no intuyamos que lo sabe. Sí. Que podamos hacer eso. Ok. Y bueno, y que hay prioridades y que tienes que escoger tus batallas, no puedes ir a todas. Ay, sí, eso es lo que yo siempre he dicho. No puedes ir a todas, No por se Dios. puede, no No, se no, puede. no, no, No. O sea, pero dejo de fumar, pero aparte voy al gimnasio, pero entonces dejo de comer, pero no estoy, a ver. Sí. Y Ya, el café, y pues ya vete de monje, cena, la... Poco a poco, poco Bájale a al poco. perfeccionismo. Vale. ¿Tú qué? Para terminar. Pues creo ¿Tú que qué ya, te dices? yo creo que ya, sí, estoy- yo creo ya. que ya lo dijeron. Yo sí, yo sí postergo mucho. Entonces, a lo mejor a mí el tema me toca en un lugar diferente y es este lugar en donde hay que de veras intentar hacer pequeñas cosas para construir y pensar que la genialidad no nos va a salvar ni nos va a llevar adelante, nos va a llevar la constancia y la perseverancia de hacer lo que estamos haciendo. Y además me quedo con esto de que es paso a paso, ¿no? Cada paso a pasito, cada paso que das es un paso que te acerca más hacia el objetivo que quieres. Muchísimas gracias, Nora, qué Marisa. gusto haberte tenido aquí Igualmente, también. muchas Muchas gracias. gracias, gracias a todos Gracias, ustedes. gracias, Muchas gracias gracias. al público que estuvo con nosotros. Oscar, ya nos vamos. Muchas gracias, un placer recibir sus comentarios y llamadas. Muchas gracias y hasta la próxima semana, 9 de la mañana, 9 horario. Y recuerda que estamos los fines de semana a las 11 de la mañana. Hasta entonces.